quiero agradecer de corazón a todos los miembros del canal por apoyarme. Literalmente es una ayuda enorme que recibo de ustedes. Recuerden que teniendo la membresía pueden ver los videos unas semanas antes de que los suba regularmente. Capítulo 1. A la temprana edad de 4 años, Izuku Midoriya quedó destrozado. Tras enterarse de que no tenía don, una persona tratada como basura en una sociedad de superhéroes, su padre nunca regresó. Su madre, deprimida y culpándose a sí misma por la culpa, se convirtió en una razón que avivó su autodesprecio. Pero lo que más le rompió el corazón fue Katsuki Bakugo, una persona en quien confiaba y admiraba más que su ídolo, quien lo abandonó y traicionó, poco después de que comenzara el acoso. Al principio no le importaba mientras fuera solo él. Pero en cuanto Katsuki intentó acosar a alguien más, lo defendió a pesar del miedo y el dolor. Pero con que ayudara a alguien, le bastaba. Así que sonrió mientras Katsuki y sus matones lo golpeaban porque, después de todo, acababa de salvar a alguien como un héroe. Tras muchas horas de puñetazos, patadas y explosiones, aguantó. Intentó ponerse de pie y ayudar al chico que lloraba a su lado a levantarse. Pero lo que dijo el chico le dolió más de lo debido. Nadie pidió a un imbécil sin peculiaridad como tú que me ayudara. ¿Te crees un héroe? Solo me haces quedar peor, es mejor morir que ser salvado por ti. Él simplemente se quedó atónito por lo que el niño le dijo mientras gritaba más insultos, pero nunca le prestó atención. Solo una cosa estaba almacenada en su mente. Nadie quiere que les ayude, ¿cómo voy a convertirme en un héroe si no me necesitan? Regresó de su aturdimiento al caer sobre las afiladas piedras del suelo. Al levantar la vista, fue a quien había salvado quien lo miró con asco y odio. En cuanto el chico echó a correr, un transeúnte entró y lo ayudó a levantarse. Le dijo que era admirable defender a los demás. Eso le dio una pequeña sensación de felicidad mientras se sonrojaba tímidamente y sonreía, algo poco acostumbrado a los elogios. En cuanto el hombre le preguntó su don, Izuku le dijo que no tenía ningún don. La sonrisa que tenía se desvaneció y se convirtió en una mueca. Inútil. Fue todo lo que oyó mientras el hombre se alejaba maldiciendo cómo perdía el tiempo hablando con Izuku como si hubiera pisado un pedazo de basura sin siquiera mirar. Izuku simplemente se quedó atónito ante lo que acababa de pasar. Ah, así que no todos somos iguales. Y yo soy uno de ellos. Ahora Izuku tiene 14 años y está en su último año de secundaria. Corre por las calles cada mañana, buscando héroes que luchan contra villanos y anota sobre héroes en su cuaderno número 13. Toma notas con alegría para, al menos, aprender a analizar más rápido y a crear estrategias para luchar contra villanos y héroes sin usar sus peculiaridades. Sin embargo, al llegar a la escuela, su felicidad se transformó en pavor cuando el profesor comentó que todos se postulaban para ser héroes mientras la clase mostraba sus peculiaridades. Y como Bakugo gritaba con confianza sobre ser el héroe número 1 y no ser incluido en el grupo de la clase ni extras, como él los llamaba. La clase simplemente se burló del rubio, pero sus burlas se convirtieron en asombro cuando el profesor les dijo que Bakugo se postuló para la UA. Luego, volvió al silencio después de unos segundos. Se oyeron risas burlonas por toda la sala cuando el profesor mencionó que Midoriya también se postuló para la UA. Mientras la clase se burlaba, reía y se reía disimuladamente como tontos, Izuku apretó los puños, preparándose para lo que sucedería cuando la clase terminara porque cierto rubio lo había estado fulminando con la mirada todo el día. Todos se habían ido a casa. Todos, excepto Izuku, intentaron huir lo antes posible, pero fueron detenidos antes de que guardara su cuaderno de análisis en su mochila. Era nada menos que Katsuki. Intentó decirle tímidamente que le devolviera el libro, pero se encontró con la repentina explosión de las palmas del rubio. Se quedó allí, en shock, perdiendo el brillante color esmeralda de sus ojos, convirtiéndose en un color más oscuro y turbio, y vio como su cuaderno salía volando por la ventana, con los bordes convertidos en cenizas en el aire. Se quedó allí como si hubiera llegado a tiempo, solo para ser devuelto a la realidad con duras palabras esperándolo. Si tanto quieres ser un héroe, date un salto desde el tejado y reza para tener un don en tu próxima vida. Se quedó allí. Sin decir palabra, con la mirada perdida.
Sin darse cuenta, ya estaba frente al estanque, mirando a los peces koi comiéndose los bordes quemados de su cuaderno. Genial, ahora mis sueños se convirtieron en comida para peces. Lo recogió lentamente y lo guardó en su bolso, conteniendo las lágrimas. Caminó sin rumbo hacia su casa atravesando un túnel cuando, de repente, un lodo verde le cubrió la boca. Tras minutos sin poder respirar, sintió un poco de alivio al saber que todo terminaría y que por fin podría descansar en paz, lejos de todo. Cuando estaba a punto de desmayarse, vio una figura muy familiar que se le quedó grabada en la mente desde que tiene memoria. Izuku despertó con un ligero golpecito en sus mejillas y se encontró con su héroe. Como fanático, le pidió un autógrafo, pero le devolvió su libreta, que ya estaba firmada. Entonces, algo en su interior agarró la pierna de All Might mientras saltaba de techo en techo. Solo para notar el extraño peso en su pierna derecha. Para su sorpresa, el chico de pelo verde, con mocos y lágrimas rodando por su rostro, no notó la botella de slime que se le había caído del pantalón. All Might se detuvo en la azotea de un hospital cercano para dejar a Izuku. Mientras se preparaba para saltar, Izuku le preguntó qué había estado esperando toda su vida. ¿Puede incluso alguien sin peculiaridades como yo convertirse en un héroe? Su corazón latía con más fuerza que nunca, nervioso y feliz de que tal vez su ídolo fuera diferente. No, no puede ser un héroe. Es bueno soñar, pero hay que ser realista. Al oír esto, se le encogió el corazón. All Might continuó hablando de convertirse en policía, pero Izuku lo ignoró, abrumado por la tristeza y el vacío. Tras terminar lo que All Might dijo, saltó del tejado sin siquiera mirar atrás. Y ese fue el mayor error de su vida. Si tan solo hubiera mirado a Izuku antes de irse, habría visto la tez pálida e inhumana del chico y la mirada vacía en su rostro, carente de color y emociones, solo vacío. Se daría cuenta de que había cortado el único hilo que le impedía vivir. Si alguien lo viera, lo confundirían con un muñeco sin vida a punto de romperse. No, no lo es, porque ya está roto. Capítulo 2. Izuku se quedó allí, lleno de tristeza y vacío, escuchando las voces de quienes lo habían ofendido. Atrapado en el abismo de su doloroso pasado, sin ningún consuelo que lo apoyara en su difícil camino por la vida. Lamento decirte que tu hijo no tiene ningún don. Lo siento, Izuku. Lo siento. Solo eres un Deku débil. Midoriya en el curso de héroe. Ja. Nunca lo harás rendir. No, no puedes ser un héroe, es bueno soñar, pero ser realista, chico. Conviértete en policía. Así, su mente repetía palabras que lo marcaban profundamente sin parar. Hasta que escuchó una fuerte explosión que le resultaba demasiado familiar. Entonces vio una multitud rodeando la escena macabra frente a ellos, mientras los supuestos héroes esperaban a que apareciera alguien con un don más adecuado. Entonces, cuando vio quién había sido capturado por el villano, no era otro que su torturador y abusador, Bakugo Katsuki. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, sin saber por qué, sus piernas comenzaron a correr hacia el rubio, lanzándole su mochila en el ojo al villano. Esto le dio a Bakugo unos segundos para respirar y gritó: «No necesito tu maldita ayuda, Deku». Pero la respuesta que Katsuki esperaba de Izuku no llegó. Solo la mirada vacía de los ojos frente a él, que carecían de su antiguo brillo esmeralda, y ni una sola palabra se pronuncia mientras arrastra sus manos sobre el villano de lodo. El rubio miró con los ojos muy abiertos al niño frente a él. Lo acosó durante años, pero el niño no pierde el brillo en sus ojos. Siempre están llenos de vida. Pero antes de que pudiera terminar de decir lo que decía, una ráfaga de viento repentina lo detuvo. Fue All Might quien golpeó al villano Slime, lo que provocó una lluvia que también detuvo el fuego que los rodeaba. Tras el incidente del villano, los héroes rodearon a Katsuki, admirando su valentía. Pero en el caso de Midoriya, fue todo lo contrario. Los héroes simplemente lo reprendieron y le reprendieron por su imprudencia, explicándole por qué las personas sin don no deberían hacer el trabajo de héroe. Mientras tanto, él simplemente escuchaba sin emitir sonido alguno, con la mirada perdida en la nada, sin vida en sus ojos. Nadie se dio cuenta, ni siquiera los héroes, ocupados intentando mejorar ante las cámaras o demasiado cegados por su propio sentido de la justicia, excepto por uno. 30 minutos antes.
Un adolescente desaliñado de cabello azul daba un paseo para calmar su rabieta por tener que investigar la OA, ya que aparentemente habían descubierto que Olmigt, su principal enemigo, daría clases allí. Pero no veía una buena razón para ir él y no Kurohiri, su subordinado de la disformidad, ya que es más apto para el trabajo y puede escapar fácilmente con su don. Justo cuando gruñía sobre por qué él, el líder, debería estar haciendo todo el trabajo, se topó con un pequeño verde en el callejón, que se detuvo frente a él sin disculparse ni nada. Ahora estaba aún más enojado. Cuando estaba a punto de tocar al chico con sus 5 dedos, lo miró. Lo que vio le trae recuerdos de cuando, a su misma edad, fue abandonado, indeseado y abandonado a su suerte por la cruel sociedad. La sociedad que siempre confió en que los héroes ayudarían a todos, pero nunca lo hicieron. Nunca lo ayudaron. Ni siquiera lo miraron. Los héroes y la sociedad lo abandonaron a tan temprana edad. Al despertar de su trance, vio que el niño se había ido y caminaba sin rumbo, chocando con otros. Por alguna razón, no podía apartar la vista de la pequeña figura y caminaba a su lado sin notar su presencia. Lo ayudó a alejarse de las posibles rutas peligrosas, protegiéndolo de quienes pudieran chocar con la verdiblanca. Lo protegió en cada paso del camino. De repente, se detuvieron. Observó con curiosidad qué había hecho que el chico se detuviera en seco y lo que sucedía frente a ellos. Era una rubia a punto de morir asfixiada mientras los héroes no hacían nada. Inútil, fue lo único que le vino a la mente al ver a los héroes. Cuando estaba a punto de darse la vuelta para mirar al chico, vio que éste corría repentinamente hacia la escena. Sin importarle lo que los héroes le dijeran, regresara y esperara a que los héroes hicieran el trabajo o algo así. Observó como el niño más pequeño intentaba liberar a una rubia del villano Slime, divertido y preocupado por el pequeño adolescente, que intentaba liberar a un mocoso desagradecido que empezó a gritarle a su supuesto salvador. Eso lo enfureció un poco, pues quiso matar a la rubia en ese mismo instante. Pero dio la casualidad de que Olmigt decidió aparecer como un fanfarrón. Tras luchar consigo mismo para ir a buscar al chico que había vuelto a su estado insensible tras ser regañado por los héroes por su propio sentido de la justicia o algo así, finalmente decidió intervenir. Tomó la mano del chico y estaba a punto de irse, pero notó que las pertenencias que le habían arrojado al villano estaban en el suelo. Las recogió y las puso en la mochila. Vio la identificación que decía Izuku Midoriya y tenía una dirección escrita en el reverso. Justo cuando estaban a punto de irse, los héroes le gritaron al chico, ¿quién es? Pero a él no le importó y siguió caminando. Cuando llegaron a la dirección escrita en la tarjeta, lo condujo a la habitación que estaba escrita en una de las notas que había recogido en el suelo. Llamó a la puerta de madera y solo le respondieron en silencio. Llamó una y otra vez, pero no encontró nada. Finalmente se rindió, tomó la llave de la bolsa y la abrió. El niño lo condujo a una habitación llena de artículos de héroes. La miró con disgusto y se preguntó por qué alguien parecía vacío al ver al héroe número 1 si era tan fan suyo. Mientras deambulaba por el apartamento tratando de ponerse cómodo y esperando que el tutor cuidara del niño y les dijera algunas cosas, de repente escuchó fuertes ruidos de llanto, como si alguien finalmente se hubiera derrumbado y estuviera teniendo ataques de pánico. Corrió a la habitación donde dejó al chico tan rápido como pudo. El chico pasó corriendo junto a él con los ojos llenos de lágrimas y tristeza. Lo siguió hasta la azotea y entonces se dio cuenta de que estaba intentando suicidarse. Rápidamente abrazó al joven mientras el chico lloraba desconsoladamente sobre su pecho. La vista le rompió el corazón cuando él también fue rechazado y el suicidio roto nunca llegó a su mente porque todavía tenía algo que lo mantenía en marcha, pero no este niño frente a él, así que de repente dijo, intentemos empezar todo de nuevo, ¿de acuerdo? Capítulo 3. Al oír esas palabras, Izuku finalmente levantó la vista. Despertó del oscuro vacío que una vez lo atrapó. Por fin escuchó una palabra llena de la calidez que había esperado desde el día en que fue redimido sin don. Miró a un hombre que parecía mayor que él y que quizás a otras personas les parecía aterrador, pero él se sentía seguro cuando miró al hombre a los ojos llenos de preocupación, como si fuera a romperse en el momento en que saltara. Algo caliente le recorrió las mejillas.
Llora de nuevo mientras las lágrimas resbalaban lentamente por su rostro. Se sintió aliviado, pues por primera vez en su vida no se sentía solo ni el inútil de Q, como decían todos. Porque en este hombre vio a una persona, no a un don nadie. Alguien por fin vio su verdadero yo. Alguien por fin puso fin al caos en su mente. Fue salvado por un héroe. Shigaraki se sintió aliviado de que el niño no intentara saltar de nuevo después de detenerlo. Lloraba frente a él, pero por alguna razón resulta reconfortante verlo. No lloraba de tristeza, sino de felicidad genuina. Dejó que el niño llorara con todas sus fuerzas sobre su pecho mientras disfrutaba del sonido de sus emociones renaciendo. Después de lo que parecieron minutos, el niño se detuvo y ya estaba cansado de llorar, pero antes de quedarse dormido asintió a lo que Shigaraki le pidió. ¿Quieres venir conmigo? Prometo protegerte. En cuanto Izuku se durmió, Shigaraki cargó suavemente al niño en brazos, con cuidado de no perturbar su tranquilo sueño. Caminó lentamente hacia el escondite que llamaba su hogar. Puede que sea un villano, pero ese lugar es uno de los pocos tesoros que le quedan y haría lo que fuera por proteger todo lo que aprecia. Al entrar al bar, lo recibió una figura borrosa que esperaba que entrara con otra rabieta por la tarea que le habían encomendado. Pero se sorprendió al ver a Shigaraki cargando a alguien con una expresión cálida en el rostro. Ayudó a criar a Tomura desde niño, pero solo vio esa cara cuando All For One los presentó, hasta que su ira lo invadió y lo corrompió aún más. ¿Quién es este Tomura?, preguntó el curioso hombre de la niebla ante el repentino cambio del niño hombre ante la presencia de lo que parecía un estudiante de secundaria debido al uniforme que vestía. Tomura explicó lo sucedido, desde que chocó con el niño hasta que lo salvó del saltando del tejado, y como dijo que lo dejaría unirse a su pequeño grupo. Sin que lo supieran, alguien los estaba escuchando desde el principio hasta que hablaron. ¿Por qué no los dejas unirse? No veo problema, si te hace sentir bien, hazlo. Pero parece tan débil, debería darle un don. Miraron la fuente del sonido. Era el monitor con la voz de su sensei. Shigaraki se sintió aliviado, como mínimo, porque parecía que el chico no tenía a nadie que le asegurara que no se suicidó de nuevo. Pero por alguna razón, quería ver al pequeño sonreír más. No vacío. No triste. Quería verlo más feliz que nadie. Quizás sentía camaradería al verse destrozado por la sociedad de héroes, o la necesidad de protegerlo de que se destrozara más de lo que ya estaba. Cuando estaba a punto de levantarse y tomar algo, oyó un gemido del frágil niño. De repente, alguien lo agarró de la manga como si fuera un salvavidas, para evitar que el verde y blanco se desmoronara aún más. Supongo que no puedo irme, ¿eh?, dijo con una sonrisa orgullosa en sus labios por alguna razón. Entonces oyó a Kurohiri gritar PFFT. Mientras lo miraba tan rápido que podría haberse roto el cuello. Pero cuando lo miró, estaba puliendo un vaso de chupito en la barra del bar. ¿Qué te hace gracia?, preguntó con un tono ligeramente enfadado. Kurohiri simplemente dejó el vaso y miró hacia la esquina para reírse en silencio. Shigaraki estaba un poco molesto, pero no podía moverse porque Izuku seguía aferrado a él. Entonces a Kurohiri se le ocurrió una idea. Corrió apresuradamente hacia un armario con ojos brillantes y sacó un bálsamo labial. Era su única oportunidad de poner bálsamo labial en los labios resecos y vaselina en la cara de Tomura. Con una sonrisa maliciosa, se acercó cada vez más a Shigaraki. Shigaraki tenía asco y odio escritos en su rostro. No podía simplemente gritar y maldecir. No quería perturbar el tranquilo sueño de Izuku. Acaba de maldecir mentalmente a Kurohiri mientras se acerca cada vez más a él. Ahora Tomura está furioso y se queja en voz baja de lo afortunado que es de no haberlo desintegrado aún y de que ahora es vulnerable. Sin embargo, para Kurohiri, esta era la oportunidad única que había estado esperando desde que conoció a Tomura. Verlo arreglado y menos malhumorado. Si lo conseguía, olvidaría ese recuerdo para siempre. A medida que se acercaba, no podía contener la emoción de cómo prepararía Shigaraki para que pasara de ser un neet a una persona decente. Mientras lágrimas de alegría se desgarraban y gemidos de agonía se escuchaban, un tierno bostezo los hizo mirar al niño, ahora despierto, y se detuvieron. Observó perezosamente su entorno. Hasta que vio que sostenía la mano de su salvador.
Se sonrojó y se disculpó presa del pánico. Al aflojar su agarre, Tomura aprovechó la oportunidad para correr tras Kurohiri con los dedos bien abiertos. Mientras Kurohiri intentaba salvarse del niño, Deku permaneció allí, estupefacto y algo feliz. Entonces, este es el comienzo de mi nueva vida. Capítulo 4. Tras una semana de todos los acontecimientos ocurridos, Izuku se familiarizó mejor con la liga. All for One es la voz en el monitor que se asegura de que Tomura no cometa ninguna estupidez para no arruinar su propio plan. Kurohiri se encarga de todos, ya sea en las tareas del hogar, cocinando o enseñando. Tomura es inteligente pero perezoso, le gusta jugar videojuegos todo el día y es un poco infantil. En definitiva, para él, son como la familia que siempre soñó de pequeño. Una familia amorosa y cariñosa, aunque no lo dejen claro y lo digan sin más. Se cuidan entre sí incluso más que en una familia de verdad. All for One es la figura paterna, Kurohiri la madre, de ahí el apodo de Mamahiri, y Tomura la figura fraternal. Ama a todos y haría lo que fuera por ellos porque, por primera vez, hay personas que lo tratan como a una persona. Incluso sin peculiaridades, lo aceptaron. Lo cuidaron. Finalmente encontró un lugar donde se siente en paz, sin ser abandonado, sin ser cuidado, y sobre todo, finalmente encontró su lugar en su mundo, antes solitario. Aunque solo sean 3 personas, lo son todo para él. Pasaron los días, se convirtieron en semanas, y antes de que se dieran cuenta, habían pasado 8 meses. Estaba ayudando a Kurohiri a hornear un pastel para celebrar su aceptación en el instituto. Y no fue a la hora. Ya había renunciado a ser un héroe. Claro, es fácil decir que es un cobarde por rendirse, pero cuando tu ídolo te rechazó, cuando tu mejor amigo te arruinó la vida, empezando por darte muchas noches de insomnio por ansiedad y depresión desde los 4 años, ¿acaso puedes culparlo? Kurohiri le dijo que descansara y se sentara en la encimera como agradecimiento por su ayuda. Cuando finalmente se sentó después de rogar, se sintió bien y quiso ayudar con más timidez, pero finalmente se rindió con un suspiro. Aunque parecía un poco triste, en realidad se sentía cómodo. Así que se sentó cerca de Tomura, quien estaba ocupado haciendo planes que él seguía negándose a decirle. Quizás sea inteligente, pero Izuku ya había adivinado que Tomura y Kurohiri eran villanos. Porque, ¿quién construiría un bar en una zona menos poblada y haría planes que se negaron a contarle durante meses? Quizás sea tierno que quieran protegerlo. Pero no puede evitar sentirse un poco triste porque tal vez piensen que no los aceptará. Tras mirar a Tomura un rato, encendió la televisión. Con los ojos muy abiertos, dejó caer el control remoto, luchando por respirar. En las noticias decía que All Might daba clases en la UA. Sintió un fuerte latido en la cabeza y náuseas al oír el nombre de All Might repetido una y otra vez. Recordó la vida destrozada por el mencionado símbolo de la paz y por todos los que lo rodeaban. La vida que casi perdió por su culpa. Le daba un ataque de pánico solo de recordarlo. Las palabras hirientes, las incitaciones al... Todo lo absorbía, convirtiendo sus pensamientos en un vacío de dolor. Sus ojos se llenaban de lágrimas con el paso de los segundos. Le costaba respirar y el pánico aumentaba a cada segundo. Su mente, presa del miedo y la confusión, se detuvo cuando alguien lo agarró por los hombros. Era Tomura. Le decía que respirara y se calmara, pero nadie lo oyó. En cambio, con solo ver sus ojos, Izuku comenzó a calmarse poco a poco. Mientras observaba los ojos rojo rubí de Tomura y la figura preocupada de Kurohiri, se sintió seguro y poco a poco se calmó. Tras calmarse, se disculpó efusivamente intentando levantarse, solo para darle un cabezazo a Tomura en la barbilla. Permanecieron en silencio un rato, pero pronto el bar entero se llenó de risas y sonrisas de los 3. Mientras All for One simplemente escuchaba y sonreía a sus voces, todo se volvió muy animado con Izuku aquí. Incluso se encariñaron con él. Le gustaba escuchar y conversar con el chico. Les hacía olvidar parte del dolor y el sufrimiento que llevaban dentro, haciendo que sus vidas tuvieran un poco más de color que el derramamiento de sangre. Y con esto el día continuó con sonrisas en los rostros de todos. Tras el incidente de pánico, pasaron 2 días y le pidieron a Izuku que vigilara el bar para que no fuera a la escuela ese día.
Tras una hora de conversación con Kurohiri y Tomura, subió las escaleras para darles un poco de privacidad y charlar todos juntos. Entró en su habitación y la de Tomura para ponerse la sudadera de Tomura, ya que este le había permitido usarla, diciendo que tenía varias, porque era lo único que usaba. Se suponía que tendría una habitación para él solo, pero por preocupación, lo dejaron dormir con Kurohiri y Tomura. Al bajar, los dos salieron por el portal y le dijeron que se quedara en el bar. Solo un minuto después de que dijeran que se resbaló y cayó en el portal. Claro, todavía es un poco torpe y se escabulló de la nada. All for One se llevó la mano a la cara al ver lo que pasó a través del monitor. Izuku fue transportado a Uji y ahora entendía cuál era el plan. Era derrotar a All Might, por supuesto. Definitivamente no era obvio, ya que Tomura siempre gritaba su odio hacia él con orgullo y fuerza. Esperaré y saldré más tarde para que podamos irnos a casa juntos, dijo Izuku mientras observaba a su alrededor. Poco después de que todo se desmoronara, Kurohiri quedó inmovilizado en el suelo y Tomura estaba a punto de recibir un puñetazo con todas sus fuerzas, ya que el cuerpo del gnomo estaba congelado gracias a cierta menta que llegó antes de tiempo. Lo que sucedió después sorprendió a todos. De repente, un chico corrió frente al villano, mirando fríamente a All Might, desprendiendo una aura venenosa que rodeaba la pequeña figura. Todos dudaron un segundo. Y un segundo fue suficiente. Kurohiri, apresuradamente, teletransportó al gnomo fuera del hielo y se liberó de la inmovilización de un estudiante rubio. Después, el chico se giró, les sonrió dulcemente a los dos con un puchero y dijo: «Deberían decirme que somos villanos. Me dolió un poco descubrirlo el segundo día». Y terminó con una suave risita, haciendo que Tomura se sonrojara un poco. Capítulo 5. Esto dejó a todos en Uji sin palabras. ¿Por qué alguien odiaría a los héroes y vería a los villanos de forma totalmente opuesta? Los ojos Esmeralda, que antes estaban llenos de malicia y veneno, parecían brillar y rebosar de vida cuando estaban con los villanos. Solo para revertirse por una fracción de segundo y transformarse en una nueva emoción al oírse una explosión. Sus ojos rubí miraban fijamente las esmeraldas, intentando detener el líquido que se escapaba. Parecía nervioso. Temblaba de miedo. «Deku», gritó Katsuki, atrayendo la mirada de todos. Incluso de los villanos. Izuku les contó todo y lo que más temía, Katsuki Bakugo. Kurohiri y Tomura observaron al rubio furioso que intentaba acercarse a ellos usando sus explosiones para impulsarse en el aire. Algunos de los héroes en entrenamiento lo vieron y se sorprendieron de que el villano, con sus manos como un niño pequeño, se pusiera serio de repente. Sin embargo, el villano de la disformidad, que no mostraba mucha emoción, mostró un aura llena de ira. Parecían listos para matar al rubio en un instante. Cuando se escuchó un gemido en medio de la conmoción, Izuku sufrió un ataque de pánico. Escuchar esas explosiones le hizo recordar los días tortuosos de su pasado. Sintió como si lo hubieran arrastrado de vuelta al infierno del que una vez escapó. SHH, Izu, no pasa nada, estás aquí con nosotros, sigues vivo. Esas palabras de Shigaraki lo calmaron un poco. No te preocupes, Izuku, transportaré a este demonio al infierno en un instante. Kurohiri dijo con voz venenosa, pero Izuku sintió la calidez en sus palabras. Así es, basta de llorar. Si quieres, puedo matar a todos en esta habitación excepto a ustedes dos, idiotas. Tomura bromeó, calmando a Izuku y haciéndolo reír un poco. Lo habían salvado de nuevo. Lo habían ayudado innumerables veces a salir del caos de su mente. Su vida oscura y descolorida ahora estaba llena de color y alegría cada día gracias a ellos. Su propia familia de los cuatro. Tras recuperar la postura, abrazó a Shigaraki y lo miró a los ojos. Sus ojos esmeralda se encontraron con los rubíes rojo sangre, haciendo que su felicidad creciera a cada segundo. Gracias, Shikun. Te quiero muchísimo, Kurohiri-sensei, dijo con la sonrisa más radiante que jamás le habían visto. Mientras los tres estaban un poco distraídos, All Might derrotó al gnomo con una lluvia de golpes que le hicieron perforar el techo y lo lanzaron fuera del uso. Allí estaba, con vapor saliendo de su boca, desafiando a los villanos a acercarse a él, sin la fuerza suficiente para moverse.
Tomura vio esto como una oportunidad y corrió hacia el héroe debilitado mientras le decía a Kurohiri que protegiera a Izuku. Solo un poco más. Necesito un poco más de tiempo antes de que lleguen los profesionales. Solo necesito tocarlo con 5 dedos. Aunque le destruya el brazo para que no pueda volver a golpear, ganaremos. Pensó Shigaraki mientras su mano se acercaba cada vez más a All Might. 2 personas lo detuvieron cuando estaba a punto de tocar la mano de All Might, pero fue devuelto por hielo y explosiones que venían de ambos lados. TCH, pero primero tengo que matar a estos mocosos. Pero eso también destruiría a All Might de la vista del público. Siguió luchando contra los dos mientras calculaba sus movimientos. Desafiando el hielo del chico de 2 pelos y esquivando la ráfaga de un pomeranía furioso mientras intentaba acercarse a ellos. La lucha continuó mientras All Might se acercaba cada vez más a su límite. Se oyó un disparo y el padre de Shigaraki cayó al suelo. TSK, los profesionales ya llegaron. Nos retiraremos por ahora. Kurohiri, ya sabes qué hacer, dijo Shigaraki mientras se ponía a su padre y se teletransportaba cerca de los dos que observaban su pelea. Uno asombrado y el otro un poco nervioso porque de repente se quedó callado. Dijo Shigaraki mientras Izuku le tiraba de la camisa. Shikun, no te preocupes, la próxima vez te tocará, ¿vale? Siendo sincero, estaba un poco decepcionado porque no salió como lo había planeado, pero ver a Izuku lo tranquilizó un poco. Deku. ¿Por qué estás con los villanos? Pensé que querías ser un puto héroe. Y lo que te has perdido. Y la próxima vez que te vea eres un puto villano. ¿Qué crees que estás haciendo, maldito nerd? Izuku se tensó, con la tristeza y la ira a punto de desbordarse. Ambos lo notaron, obligando a Kurohiri a acelerar la puerta de teletransporte y a Tomura a tomarle la mano para guiarlo. Izuku guardó silencio hasta que finalmente habló. Habló, pero solo un murmullo, lo que enfureció aún más a Bakugo. Responde, maldito nerd. Gritó Bakugo, enfureciendo aún más a los dos, quienes sintieron deseos de matarlo en ese preciso instante. Pero tenían que retirarse o sufrirían más bajas que las que ya habían tenido. Hola Bakugo Katsuki, dijo Izuku haciendo que Bakugo pareciera sorprendido, lo llamó por su nombre completo, no por el apodo femenino con el que solía llamarlo incluso si lo intimidaba mucho. ¿Qué es exactamente un héroe? Preguntó Izuku mientras el portal se cerraba lentamente. Es alguien que vio como los débiles siempre eran golpeados hasta la muerte, el que se burla de los demás por tener lo que no pueden controlar. Su voz se elevaba cada segundo, llegando incluso a los profesionales en la entrada del uso. Los miró con lágrimas en los ojos. ¿Son ellos los que le dicen a uno que muera fácilmente? Luego miró a All Might. ¿O son ellos los que destruyeron las esperanzas y los sueños de alguien que pende de un hilo? Luego sonrió con tristeza, mirando al suelo. Ya me di por vencido. Me derrumbé. Intenté suicidar muchas veces, incluso antes de que me lo dijeran. Odiaba estar solo. Sabes, mamá ya tenía una nueva familia cuando tenía 7 años y me dejó solo. Pero ahora no estoy solo porque por fin conocí a mis verdaderos héroes, y no es uno de ustedes. Y con eso, el portal se cerró, dejando el corazón de todos marcado para el resto de sus vidas. Capítulo 6. Los héroes y villanos que quedaron atrás de la USG quedaron con dudas, confusión y una sensación de pérdida de sus propias creencias y de la sociedad de héroes. En sus mentes resonaban los gritos de agonía del niño. Una voz en sus mentes, una guerra que resonaba con las preocupaciones y los miedos causados por la sociedad. Sin embargo, 2 personas albergan emociones distintas. Las palabras les revolvieron el estómago, y su corazón se desgarraba poco a poco, lenta y dolorosamente, a cada segundo. Ya sea por culpa o frustración. Saben que no están en condiciones de preocuparse por el chico porque saben que ellos son la causa del dolor en los ojos de la pelirroja. Mientras tanto, en un pequeño bar en la zona oscura de camino se ven 4 figuras. 2 de ellas intentaban revisarle las heridas a la pequeña figura, quien solo les dedicaba una cálida sonrisa mientras hablaban sobre cómo consolar a la gente. El otro estaba justo detrás de los 2, con una pequeña sonrisa en el rostro, sin que los 3 lo notaran. Eso fue hasta que la pequeña figura inclinó la cabeza en su dirección. ¿Quién eres?
Preguntó la pequeña figura al otro que estaba sentado en uno de los asientos del bar. Los dos miraron hacia atrás y no encontraron nada menos que... Sensei, dijo uno de ellos con una mirada de sorpresa en sus ojos. Izuku, Shigaraki, Kurohiri, me alegro de verlos de regreso, dijo él, el hombre al que identificaron como Sensei, con una voz baja y suave. ¿Sensei? La pequeña figura conocida como Izuku preguntó inclinando la cabeza, ya que era la primera vez que veía a su sensei. Sensei, lamento que el plan haya fallado, dijo Tomura mientras cerraba los ojos por miedo a decepcionar a su sensei, la única razón por la que seguía vivo hasta el día de hoy. Está bien, Shigaraki, solo necesitamos probar el Nomu. Además, estoy aquí por otra razón, dijo con preocupación mientras se acercaba a los tres. En realidad, estoy aquí para hablar con el joven Midoriya. Cuando Izuku vio claramente su rostro, vio que el hombre no tenía ojos y tenía una expresión preocupada al detenerse frente a él. ¿Yo? Preguntó innegablemente confundido por la situación. Sí, dijo All For One en un tono más serio. Es un placer volver a encontrarte, Izuku Midoriya, mi hijo. Sus ojos se abrieron de par en par mientras las preguntas inundaban sus mentes. Izuku tenía muchos sentimientos arremolinándose en su interior. All For One suspiró sabiendo que los había dejado confundidos con lo que acababa de revelar. Izuku es mi hijo. Dejé a nuestra familia por las cicatrices de mi batalla contra All Might. Empezó a explicar mientras los tres tragaban saliva mientras escuchaban atentamente, esperando poder responder a todas sus preguntas. Al ver esto, All For One continuó su relato. Tras mi regreso, Inko, tu madre descubrió que soy un villano. No pude ocultarlo más, pues me invadía la preocupación de perderlas a las dos ante los héroes. Su voz se volvió cada vez más grave, llena de tristeza, ira y frustración. Pronto empezó a temerme. Me pidió que me fuera. Quería llevarte conmigo. Su voz se llenó de malicia y rabia a cada segundo mientras continuaba. Pero yo todavía la amaba, así que te dejé con ella para no romperle el corazón y que gané. Te descuidó. Hizo señas para recuperar la compostura. Pero en el fondo sentía la sangre hirviendo al recordar la decisión más difícil que tomó por su familia. Irse. Días, semanas y meses sin dormir, intentando convencerse de que era lo mejor. Solo para que le demostraran que estaba equivocado con lo que había oído hacía unos meses. Después de eso intenté encontrarte, pero no pude. Ella cambió su apellido y el tuyo a Midoriya. Así que cuando llegaste aquí, sospeché que eras mi hijo y lo descubrí hoy. Terminó de mirar a los tres para hablar. Esperaba que Izuku lo odiara, así que bajó la vista hacia el polvoriento suelo de madera con el ceño fruncido. Pero lo que oyó lo dejó atónito. ¿Tengo papá? ¿No me odiabas por no tener peculiaridades?, dijo el peliverde con un tono alegre, sonriendo felizmente para sí mismo. All For One quería ver el rostro de su adorable hijo, a quien no había visto desde que lo dejó siendo un bebé. Quería ver su sonrisa. Cuánto había crecido. Pero no podía. Sus ojos estaban destrozados. Solo dependía del sonido para ver. Estaba tan feliz de que su hijo lo hubiera aceptado. Su odio por los héroes y los 5 no hacía más que crecer. Pero lo ignoró para al menos sentir el rostro de su hijo, sostener sus mejillas y acariciar su cabello aparentemente rizado, heredado de él. Le sonrió con dulzura al niño. Aunque no tuviera ojos, se podía ver la ternura y el amor que le profesaba. Mientras padre e hijo disfrutaban de su momento, una persona se sentó en uno de los taburetes del bar. Estaba feliz por los dos, pero sintió una punzada en el pecho al darse cuenta de que el niño era el hijo de su salvador. Decidió mantenerlo en secreto, pues tampoco sabía qué era. Capítulo 7. Tras revelarse que All For One es el padre de Izuku, alguien siente celos. Celosos del padre por pasar tiempo con la pelirroja. Sin embargo, no es momento de llenarse de celos. Está frente al asesino de héroes, Stein. Aún así, la ira en su interior seguía hirviendo sin el chico. Es como si hubiera regresado a su pasado. Extendió la mano hacia el estante de la barra. Sacó un álbum y tomó una foto de la primera página de arriba. Quiero que mates a esta persona, le dijo Tomura al asesino de héroes, mostrándole la foto de una rubia enfadada. Ah, y también a este tipo.
Mostró otra foto de su supuesto álbum de odio o álbum de gente que quiero muerta, revelando una foto de All for One. Kurohiri e Izuku se quedaron en la puerta, atónitos, al ver que Kurohiri había dejado caer su parte de la compra. Acababan de regresar con la compra y se enteraron de que Tomura quería matar a All for One. All for One, en su monitor, lo oyó todo. Estaba disfrutando del té que Izuku preparó antes de salir. Pero lo soltó al oír que Tomura lo quería muerto. ¿Qué? Pensaron todos mientras Stein permanecía allí, confundido. Estaba allí para impedir que Tomura se uniera a él, y de repente sacó un álbum. Y le dijo que matara a un niño y a una papa negra con un maldito traje. Tomura se quedó allí, con el sudor goteando de su rostro deshidratado. ¿Puedo explicarlo?, preguntó, más bien como si hiciera una pregunta. Una mano le tocó los hombros y reveló a la pelirroja con rostro serio. Sé que últimamente me está prestando más atención. Yo también me enojaré si alguien se lleva a mi papá. Todos se congelaron ante lo que acababa de decir el chico con una cara seria, confundidos por la situación, pero todos tenían una cosa en común. ¿Qué coño? Tomura negó con la cabeza, confundido, y empezó a explicar para no empeorar la situación. Solo estoy celoso, ¿vale? Pasa tiempo conmigo también. Hacía pucheros al terminar de sentirse avergonzado por comportarse como un niño, con las mejillas ligeramente rojas. Izuku y Kurohiri se miraron mutuamente, pensando en lo que acababa de pasar. Luego volvieron a mirar a Tomura, que rápidamente sacó sus teléfonos y activó la cámara para tomar una foto. Ejem. Los tres se giraron hacia el lugar de donde provenía el sonido. ¿Qué hago aquí?, preguntó con voz monótona, pero en el fondo estaba completamente confundido. El pelirrojo finalmente recordó lo que había pasado y quiso rascarse el cuello avergonzado, pero el verde lo detuvo y se enrojeció aún más. Miró directamente al asesino de héroes para aclarar sus ideas y resopló antes de hablar. Te invito a unirte a la liga, a matar a un niño por muchas razones y finalmente a matar a Vi, antes de terminar de maldecir, oyó a All for One carraspear desde el monitor. Tragó saliva horrorizado, pues no podían maldecir delante de Izuku. Me refiero al héroe número 1, All Might. Puso los ojos en blanco al oír la palabra héroe. Dame una buena razón para matar a uno de los pocos héroes verdaderos que quedan, dijo Stein con voz amenazante y ojos inyectados en sangre, capaces de matar, mientras desenvainaba su katana contra el cuello de Tomura. Tomura se quedó allí parado, mirando a su lado, esperando que la pelirroja se fuera un momento. La pelirroja asintió, comprendiendo, y dijo que simplemente se echaría una siesta en su habitación. Ahora que el chico ya no está, la liga dijo al unísono. Esa perra es la razón por la que casi intentó suicidar. El asesino de héroes estaba furioso al creer que el único héroe que creía auténtico en Japón, al que más admiraba en toda su vida, la única persona a la que aceptó que le quitara la vida, era uno de los peores en los que jamás hubiera podido pensar. Escuchar esas palabras hizo tambalear sus creencias. Los pensamientos inundaban su mente. Su rostro reflejaba confusión y decepción. Pero algo lo tenía claro. All Might, el héroe número 1, no, un impostor. Más vale que te cuides, te haré morir. Lleno de determinación, apretó el puño al tomar la decisión que cambiaría su vida: unirse a la liga. Pasaron los días desde la última vez que vieron al asesino de héroes, quien regresó para buscar justicia con pequeñas falsificaciones. Ahora mismo están viendo el festival deportivo de la OA, solo porque Izuku tiene la misma obsesión por aprender más sobre peculiaridades, similar a la de su padre en su infancia, antes de que todo se fuera al garete y lo convirtiera en una de las criaturas más temidas del mundo. Izuku observó con regocijo cómo se mostraban nuevas peculiaridades. Tomura simplemente lo miró mientras comenzaba a hablar de lo increíbles que son las peculiaridades, incluso para un estudiante de educación general. Tomura simplemente lo abrazó para llamar su atención, pero funcionó ahora que están sentados con Izuku, siendo abrazado. Kurohiri estaba en la barra tarareando, de buen humor, pues por una vez estaba tranquilo limpiando su colección de chupitos. Pero un fuerte portazo arruinó su conversación. Ahora sabía que había hablado demasiado pronto. Allí apareció su informante, Hiran, con una sonrisa burlona. Seguido de dos personas.
uno que parecía tan aburrida de la vida que decidió quemarse los ojos para tener ojeras moradas con aspecto de Guxi y convertirse en un emo de primera que usa temas de moda todo el día. Y la otra, en contraste, una chica hiperactiva que, por alguna razón, temblaba de emoción, con sus ojos felinos escudriñando el bar, sonrojada y riendo a carcajadas. A estos dos les gustaría, empezó Hiran mientras más gente irrumpía en el bar. Un tipo con traje. A plena luz del día, un lagarto, un mago, un estudiante de secundaria y un hombre afeminado con gafas de sol. ¡Genial! Al parecer, los medios descubrieron que el asesino de héroes se unió a ellos hace unos días y todos querían unirse por él o simplemente por diversión. ¿Qué? ¿Acaso es un asesino o una celebridad? Kurohiri acaba de abrir una botella del alcohol más fuerte que tiene y se queda inconsciente sabiendo que después de despertar, el infierno lo arrastrará de regreso a la realidad nuevamente. Capítulo 8. Todos en la sala se quedaron en silencio con Kurohiri completamente borracho en el suelo. Lo único que se oía era la risa de Toga y los murmullos de Izuku mientras tomaba notas. Una primera impresión excelente, como era de esperar de la Liga de Villanos. Nadie quería decir nada hasta que Toga decidió hablar. Soy Miko Toga, quiero apuñalar a la gente y chuparles la sangre con mi pajita. Dijo, provocando que todos quisieran arrepentirse de sus decisiones. Nadie se atrevió a hablar de nuevo. Qué manera de hacer esto aún más incómodo. Izuku ni siquiera notó nada, con la mirada fija en la pantalla. Su mente se maravillaba con la magia de las peculiaridades que se mostraban. Hasta que algo captó su atención. Su cabello parecía esos caramelos con forma de mango de paraguas, dijo haciendo que Tomura ignorara a los demás. Tomura tarareó, preguntándose de qué hablaba la pelirroja. Izuku señaló el cabello, mitad rojo, mitad blanco, que parecía bailar mientras luchaba en el estadio UA. Su cabello parecía el de los dulces que vi cuando Moinko me regaló en nuestra última Navidad juntos, cuando yo tenía 7 años, explicó, ligeramente sonrojado, avergonzado por lo que acababa de decir. Parecía un niño pequeño. Tomura y All For One, al oír esto, sintieron que la adorable criatura los enterneció. Pero al notar que corrigió sus palabras sobre Inko, All For One entró en pánico al pensar que la pelirroja quería tener una madre. Entonces, la próxima vez lo pasaremos juntos, dijo el peliazul con tono tranquilizador, apoyando la barbilla en el hombro del nervioso chico. Izuku le sonrió a Tomura con ojos brillantes de alegría y emoción. Lo miró a los ojos y le dedicó una sonrisa que mostraba los dientes. Es una promesa. Los olvidados en el bar sintieron algo de calor. Confundidos con lo que sentían, empezaron a preguntarse. Se supone que esto es la Liga de Villanos, ¿verdad? Sin embargo, por parte de Kurohiri, su madre presentía que se estaba perdiendo algo. All For One se puso en modo padre, queriendo darle a su hijo lo que se merecía. Así que teletransportó todo el bar al Polo Norte. Todos en el bar sintieron un repentino escalofrío. Al girarse hacia la puerta, vieron que la nieve entraba. Cerraron la puerta rápidamente para evitar que entrara más aire gélido. Eso pasó de 0 a 100 en un instante. Al principio, presenciaban un momento tierno en un bar cálido y, de repente, estaban en medio de la nada, donde nevaba a principios del verano. Al oír el portazo, Izuku se dio cuenta de que lo habían visto decir tonterías. Su rostro se puso aún más rojo y cerró los ojos, temeroso de avergonzarse aún más. Miró a Tomura y le susurró al oído. No me dijiste que había gente aquí. ¿Qué importa si es lindo de todas formas? Dijo Tomura con una sonrisa arrogante, lo que le valió un codazo en la cara. Los dos comienzan a discutir de un lado a otro, sin importarles el grupo de personas que los miraban y 2 de ellos los miraban como si fueran sus fans. Las 2 fanáticas, la chica de cabello felino con colmillos y el hombre femenino estaban rebosantes de emoción y comenzaron a gritar. Yoshi, antes de que terminaran su oración, una voz los acompañó. Mataré a todos los falsos de la sociedad de héroes. Gritó el recién llegado al bar, al darse cuenta de que ya no estaba donde antes. Se contuvo de golpear el suelo de madera y decidió fingir que no había pasado nada. Chisome Oji-san. Gritó la pelirroja al recién llegado. Isu, ¿dónde estamos? Dijo Chisome a Kaguro, el hombre conocido como Stein, el asesino de héroes.
No lo sabemos, dijo Izuku inclinando la cabeza, pues también estaba confundido. Después de explicar lo sucedido, All for One se teletransportó dentro del bar para revelar artículos navideños, ropa, diablos. Incluso tiene un trineo. ¡Feliz Navidad!, gritó mientras caminaba hacia Izuku buscando un abrazo. «Papá, ¿no es todavía verano?», preguntó Izuku confundido por los eventos que parecían suceder demasiado rápido. «Somos villanos, no obedecemos esas reglas. La Navidad es solo para el invierno», exclamó, luciendo orgulloso con su ridículo disfraz de Papá Noel. Los nuevos reclutas que tienen están cuestionando por completo su existencia en este momento, pensando si ya es demasiado tarde para regresar hace apenas una hora. Pero al ver los orbes verdes de la pelirroja iluminarse llenos de inocencia y alegría, decidieron ignorarlo y tratar de relajarse al menos. Se visten con la ropa que les dio All for One y que les queda bien. Dónde la consiguió y por qué conoce sus tallas es un misterio sin resolver. Se quedaron allí una semana para conocerse mejor, hacer regalos, jugar y conversar. Esto hizo que Izuku tuviera más gente en el recién creado escuadrón de protección del rollo de canela y brócoli. Ahora, en el último día de sus vacaciones, un panda morado está entrenando a un verdecito para el último día. Lo que está descubriendo es un secreto aún por descubrir. Capítulo 9. Después de la terrible experiencia de su celebración de Navidad, el pequeño Grenete está recibiendo clases particulares de su mamá Hiri, debido a que ya no pudo ir a la escuela. Fue el día después de que la liga atacó a la USG, aunque no se informó de su presencia en la escena, la policía todavía lo está buscando gracias a un cachorro de pomeranía enojado. Grenete es un chico muy curioso, así que le encanta aprender cosas nuevas, así que intentó aprender otras. Por eso pensó en hackear para ayudar a la liga. Sin embargo, Shigaraki y All for One, aunque agradecidos por su ayuda, solo usaron una pequeña parte de la información del chico. Esto se debe a que no quieren que lo manchen como cómplice de un asesinato. Izuku suspiró y dejó de estudiar un rato para ir a buscar agua, pues tenía la garganta reseca. Caminando hacia el refrigerador, al abrirlo, oyó que se abría la puerta. ¿Dónde está Andy Mandy?, preguntó Davi mientras escudriñaba la habitación con sus cansados ojos turquesa. Izuku lo miró a los ojos y suspiró mientras el peliazul aparentemente estaba haciendo algunos planes sobre cómo secuestrar personas. «Está en su habitación planeando algo otra vez», respondió con mal humor. Bebió la botella de agua de un trago. Pero parece que fue un error. Toga empujó a Davi a un lado, obligándolo a estrellarse contra la pared. Al correr a abrazar a Izuku, se bebió toda el agua fría de un trago, lo que le provocó un bloqueo cerebral. «Puta sedienta», murmuró Mustard mientras entraba al bar y miraba a Toga literalmente apretando a Izuku hasta la muerte con la excusa de un abrazo. «Solo estás celoso, cosplayer de uniforme», exclamó la rubia soltando el abrazo, haciendo que la pelirroja jadeara en busca de aire. «Qué rico viniendo de ti. También usas tu uniforme y tu nombre real, ni un alias», gritó el moreno, pensando que al menos era uno de los más cuerdos de la liga. Sin embargo, su rostro tenía una expresión de satisfacción incómoda, a la vez que la ira, lo que le daba la impresión de tener labios de pato. Toga solo rió y se rió entre dientes, mientras la morena se agarraba el estómago porque le dolía de reír y le salían lágrimas de los ojos. Mustard se sintió insultado al ver que ambos seguían discutiendo. Mientras tanto, Izuku y Davi se encogían de hombros, sentados en los taburetes del bar más alejados del ruido. Una puerta al fondo del bar se abrió con un golpe sordo que captó su atención solo por un instante. Tras ver quién era, continuaron con sus actividades. Los dos diablillos peleaban frente a la puerta y Davi ayudaba a Izuku con un problema de matemáticas. La persona en cuestión se acercó lentamente a los dos. Cada vez más cerca, tapándoles la cara con las manos para callarlos. Y no cualquier mano, sino las manos incorpóreas que el hombre siempre llevaba. El silencio estructura la habitación. «¿Puedes callarte o quieres que te los meta por la garganta?», dijo el hombre alto con sus ojos rojos llenos de fastidio, harto de sus tonterías. «¿De verdad que puedes moverte?», vitoreó Toga mientras tenía una sonrisa espeluznante en su rostro y no ayuda que esté sonrojada locamente. El hombre llamado Shigaraki apartó rápidamente la mano del rostro de Toga. «Ni hablar.
De alguna manera su rostro estaba teñido de tristeza, pero volvió a la normalidad y sonrió para sí misma. Izuku entró en su habitación con Tomura para comprar dulces, pues de repente se le antojó uno. «Toma, Toga-chan, consíguelo», dijo la pelirroja, sacando un bastón de caramelo que había conseguido en su evento navideño. Toga entró saltando en la verdiblanca y comió con entusiasmo uno de los dulces. Sin embargo, Izuku lo observaba con recelo, mirando a Davi y al dulce una y otra vez. Davi ladeó la cabeza, confundido, y el peliverde hizo lo mismo. «¿Qué pasa?», preguntó Davi, levantando una ceja, intentando adivinar qué estaba pensando el chico. No hubo respuestas que salieran de la boca del niño, solo pudieron escuchar sus murmullos sobre hermanos y huir. Izuku aparentemente respondió después de terminar sus pensamientos. «Davi, eres el hermano de Todoroki Shoto, ¿verdad?». Sus ojos verdes miraban fijamente a sus ojos turquesa. Davi pensó que sentiría ira u odio al descubrir que era hijo de la vil excusa de héroe. Pero, de alguna manera, se sintió aceptado en el bar. Solo llevaba unas semanas en el club, pero el lugar se convirtió en su zona de confort, ya que la pelirroja se aseguraba de que todos se aceptaran. Se convirtieron en su segunda familia sin siquiera darse cuenta. Él asintió con la cabeza tranquilamente. «¿Cómo lo supiste?», mientras preguntaba con voz suave. «Tus ojos tienen el mismo color y tienes el ceño fruncido cuando entras, así que eso significa que eres el hijo del peor héroe, entonces tendré que encontrar la evidencia de que es abusivo para que podamos vengarnos de él. Debería enviarla al director de la, ya que tiene una autoridad superior. Cuando entras, eso significa que eres el hijo del peor héroe, entonces tendré que encontrar la evidencia de que es abusivo para que podamos vengarnos de él. Debería enviarla al director de la, ya que tiene una autoridad superior», respondió acelerándose cada minuto mientras sus orbes verdes parecían brillar con completa ira. Sin embargo, en la mente de Izuku, él quiere que la basura vea el infierno, pero decidió no hacerlo porque la liga podría tenerle miedo a él a continuación. Nadie debería meterse con su familia si quiere vivir un poco más. Capítulo 10. Nadie debería meterse con su familia si quiere vivir un poco más. Mientras los orbes verdes de Izuku irradian lentamente, aparentemente liberando un aura oscura alrededor de su pequeña figura, piensa en formas de deshacerse de la basura en llamas. Pero una cosa es segura, arrojará la basura, excusa de padre, no de humano, a los mismos pozos del infierno, donde sufrirá de la forma más dolorosa y lenta posible, de lo que nadie pudiera imaginar. Tras haber decidido cómo llevar a cabo su plan, una sonrisa burlona se dibujó en sus labios, pasando desapercibida para todos en el bar. Davi, ese hermano tuyo, el hombre del bastón de caramelo, se quedó callado al ver que todos le prestaban atención. Con su voz melosa, que los atraía a escucharlo, ocultando sus malvados planes tras su sonrisa angelical, ¿por qué no simplemente lo alejamos de ellos? Todos piensan que tiene sentido, pero hay una pregunta en sus mentes. ¿Qué quisiste decir con eso?, preguntó Shigaraki mirando a la pelirroja, como si le hubieran crecido dos cabezas. ¿Qué más significaría secuestro?, respondió Izuku, ladeando la cabeza confundido. Secuestro significa secuestro, ¿sabes? Además, la semana que viene tendrán un campamento de verano fuera de la UA con solo 6 héroes profesionales. Respondió encogiéndose de hombros y mirándolos con una sonrisa, pues parecían interesados y motivados para poner en marcha el plan que les habían dado. Tomura regresó a su sala de planes atándose el pelo, listo para pasar la noche en vela y no desperdiciar su oportunidad perfecta. Incluso si no logran matar a Vichnigbot y Asvichno, Hegemolnigt, podrían dañar la confianza de la gente no solo en el héroe número 1 Yenma, sino también en los héroes en general, si secuestran con éxito al hijo de un héroe profesional y a un estudiante de la escuela de héroes más prestigiosa de todo Japón. Peor aún si lo convierten en villano. Con una nueva motivación, comenzó a esbozar múltiples planes, calculando cada mejor movimiento posible que deberían hacer y las probabilidades de las que deberían tener cuidado. Sonriendo mientras sus ojos cobraban vida, imaginando la sensación de logro si viera la desesperación en los rostros de la sociedad de héroes. Toga, simplemente siendo Toga, saltaba de alegría por la sangre que podía tomar. Salió corriendo y dijo: «Voy al mercado negro a chantajear a alguien para que me haga una paja enorme».
Y así se fue, pero se la podía oír reír a carcajadas a lo lejos. Es una sorpresa que aún no hayan descubierto su base. Bueno, Kurohiri simplemente, bueno, se ve feliz y purificado por alguna razón desconocida. Dabi, siendo el hermano mayor, abraza a Izuku llorando y agradeciéndole por sugerirlo. Sin embargo, está preocupado por sus hermanos y su madre. ¿Qué pasaría si el odio y la codicia se vengaran de ellos, como le hicieron a su hermano menor, que lo hace parecer tan insensible? El trauma y el dolor podrían recaer sobre la familia que dejará atrás. La repentina comprensión lo hizo desistir del plan. Se contentaba con mirarlos de lejos, aunque no supieran que él estaba allí, eso le bastaba. Verlos caminar por las calles a veces sonriendo y riendo. Pero ¿y si también les arrebataba a Shoto? Estarían heridos y devastados. La condición de su madre empeoraría. Simplemente no podía hacerles eso. Ya los había lastimado una vez. No quería volver a lastimarlos. Una lágrima le resbaló del ojo. No se dio cuenta de que estaba llorando hasta que Izuku se la secó. Izuku conoce su dolor. Él también tuvo una familia amorosa, aunque solo fueran dos. Y duele perder a uno, pero ¿qué hay de Dabi, que lo perdió todo? Una vez envidió a los niños de su antiguo jardín de infancia, que sus familias los recogían mientras él estaba allí abandonado por no tener don. Era un inútil. Desde pequeño supo que amar a alguien es doloroso si te deja atrás, pero ¿qué hay de dejarlo atrás porque lo amas? Ni siquiera puede imaginar el dolor que Dabi está sintiendo más allá del suyo. Le dio unas palmaditas en la cabeza al pelinegro, susurrándole palabras dulces al oído, sonriendo dulcemente y mirándolo a los ojos. Todo estará bien, solo confía en mí. Protegeré a todos mientras pueda. Capítulo 11. Todo estará bien, solo confía en mí, protegeré a todos lo más que pueda. Misty, ¿ves este escenario de pelo quemado que está sucediendo frente a nosotros? Decidir si teletransportar tostada quemada a un incinerador o envenenarlo con su propia especie de tostada quemada, preguntó Mustard, decidiendo entre sus opciones, aparentemente mirando a Kurohiri, imaginando el escenario de su brócoli puro casado con el panda Guxi. Como madre adoptiva proclamada de Izuku, no podía simplemente imaginar que su bebé abandonara el nido. Tan solo imaginar a Izuku dejándolo solo como madre soltera sin un hijo mentalmente estable le rompió el corazón y lloró. La verde y la pelirroja apenas terminaron de hablar cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. ¿Por qué llora Mama Hiri? Izuku entró en pánico, agitando los brazos en el aire, como si quisiera ver qué pasaba con la niebla oscura, rodeado por una atmósfera triste. Estaba enfurruñado en un rincón, limpiando vasos de chupito que solo se humedecían mientras más lágrimas caían de sus ojos. Mi bebé / niño, no te cases y dejes a papá / mamá en paz, se escuchó un grito preocupado de todos a la vez y de Kurohiri, resonando en el bar. Con solo escuchar la frase, Mustard y Dabi piensan, ¿qué diablos les pasa a estos padres cariñosos? Sin embargo, en la mente de Izuku pensó que se dieron cuenta de que estaba enamorado de Tomura y lo exageraban mucho. Él puede imaginarlos saliendo, tomados de la mano, yendo a una cita y tal vez dándole a Tomura su primer beso. Solo pensarlo hizo que su corazón latiera más rápido, sintiendo su sangre subir a sus pecosas mejillas, haciéndolo sonrojar locamente, cubriéndose el rostro con las manos para ocultar su vergüenza. No, Izuku, no hagas esto más complicado, gritaron Dabi y Mustard en sus mentes, mientras el sudor caía de sus caras debido a la incomodidad de la situación. Y justo cuando pensaban que la niebla no lo entendía abrazando el rollo de canela, llorando sobre él, no dejes a mamá sola con los idiotas, o me ahogaré en un charco de alcohol y mis propias lágrimas. Parecibles, ambos simplemente actúan como espectadores, dejando que suceda. Bueno, no tiene sentido estar nervioso ahora, ¿por qué no disfrutar viéndolo, ya que se volvió entretenido? Justo en ese momento, Tomura entra y parece haberse olvidado de que salió a la habitación a comer algo. Él solo los mira con cara de confusión, ya arrepintiéndose de en qué se ha metido. Genial, quiero irme ahora, puso los ojos en blanco mientras percibía lo que era problemático. Al escanear la habitación en busca de lo que podría ser el problema, lo que vio le hizo retractarse de sus palabras. No importa, he sido bendecido. Izuku se sentó en uno de los taburetes, sonrojado.
Se cubrió el rostro con las manos intentando disimularlo, pero no lo consiguió, pues sus orejas estaban más rojas que una manzana, lo que hacía que las pecas que se extendían por sus mejillas resaltaran aún más. Pasando junto a todos, los dos lunáticos que observaban lo que estaba a punto de ocurrir sacaron sus teléfonos, presintiendo que algo más interesante estaba a punto de suceder. Tomura apartó a Kurohiri de Izuku de un empujón mientras abrazaba a la adorable criatura contra su pecho. «No te acerques a él, ahora es mío», declaró haciendo pucheros con un pequeño rubor en su rostro encostrado. Tan solo escuchar su voz hizo que el corazón de Izuku latiera cada vez más fuerte. Temía que Shigaraki oyera su latido, pues se hacía cada vez más fuerte. Por suerte, no lo oyeron. Maknae acaba de volver al bar para tener una charla de chicas con toga sobre la posibilidad de que Izuku y Shigaraki se unieran. Así que cuando los vio abrazándose, y Tomura declaró que la judía verde era ella, claro que sí. Su alma de fan no lo soportó. La escena, como en los BL, que él deseaba presenciar al menos una vez, está justo delante de sus ojos. Fue jodidamente adorable, estaría mintiendo si sus ojos no fueran bendecidos, mientras se quitaba las gafas de sol. Les dio el visto bueno con cara seria y con la nariz sangrando. Su corazón de fanática decidió unirse a la liga, una de las mejores decisiones que tomó. Ella hará que los Sims, la pareja Shigi y Izuku Midoriya, sean shippers. Con el único objetivo de que la inocente niña inconsciente y el hombre niño demente finalmente se reúnan. A medida que perdía lentamente sangre por la hemorragia nasal, Maknae ganó más motivación para chismorrear y contarle todo a su compañera shipper. No puedo esperar a ver a los niños. Capítulo 12. No puedo esperar a ver a los niños. Después de que Maknae terminó sus Maknae Fantasies, derramó lágrimas por el sueño más grande de su vida. Mustard simplemente estaba allí, mirando fijamente el corazón de una supuesta doncella con una cara que decía lo apoyo, pero ya no aguantó más esta mierda, y se marchó. Decidió tomar un helado, cometer un delito o lamentarse por sus decisiones. Pero definitivamente eligió la segunda opción. Después de semanas de tomar té con los gays, las chicas y su mamá, Izuku y Tomura finalmente terminaron el plan y están listos para secuestrar el bastón de caramelo. Shikun, ¿crees que puedo huir esta vez?, dijo la pelirroja mirando a su líder. El riesgo es bajo, pero no confío en el musculoso y quiero asegurarme de que todos estén en casa sanos y salvos. Terminó de rascarse las mejillas sonrojadas y pecosas, mirando a Tomura a los ojos. ¿Cómo puede ser tan adorable?, pensó Shigaraki mientras contemplaba dejarlo ir. De acuerdo, pero con dos condiciones. Levantó dos dedos sobre la cara del chico. Izuku asintió con furia, deseando correrse a toda costa. Asiente tan rápido, ¿acaso irá a un concierto de una banda de metal con Dabi? Primero, voy contigo, así que nunca te separes de mi lado y, por último, si hay problemas, corre si yo lo digo y llama a los demás para que estés a salvo, ¿entiendes? Bajando el dedo cada vez que dice la regla y señalando a la pelirroja al final. Se puso nervioso, entró en pánico mientras Izuku temblaba en su silla. ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? No llores, por favor, preguntó Shigaraki mientras empezaba a perder la calma agitando las manos en el aire. Izuku soltó una risita ante su reacción. Su dulce risa le alegraba el día. Lo hizo sonrojar al pensar en ello. Izuku notó que estaba rojo como un tomate y se tocó la frente para comprobarlo. ¿Tienes fiebre?, lo que lo hizo sonrojar como un tomate. Sin embargo, todos en el bar, que parecen olvidados, incluso todos juntos, tienen un pensamiento en común. ¿Cómo pueden ser tan tontos estos gays que solo tienen hijos por el amor de Mamahiri? Tosió Kurohiri para llamar su atención. Vayan a dormir, esta noche será un día largo. Así, todos se dispersaron y hicieron sus cosas, y algunos decidieron dormir. Después de unas horas regresaron y aparecieron algunos de los nuevos miembros. Kurohiri abre el portal, Izuku no me abandone. Ahora que están todos aquí, vamos a sembrar el caos. Todos entraron por la puerta de transposición, con Izuku y Tomura como últimos, en ir a ver a Kurohiri y el monitor. Nos vamos ya. Itekimasu regresa a casa sano y salvo. Iterasai, dijeron Sensei y Kurohiri mientras el portal se cerraba. Una lágrima cayó al suelo mientras se oía un sollozo. Mis hijos crecen tan rápido.
Se secó los ojos con el paño de su vaso. Kurohiri suspira. Haz lo que quieras, dijo All for One sabiendo que era verdad, con ganas de llorar, pero no podía porque no tenía ojos. Sé que soy yo, perra, tartamudeó Kurohiri, maldiciendo y llorando desconsoladamente. ¿Acaso acaba de...? ¿Qué demonios?, pensó All for One y se encogió de hombros, ya que Izuku estaba inconsciente. Mientras tanto, allí estaba Izuku sosteniendo a un niño y Tomura abriendo sus manos para revelar cenizas arrastradas por el viento. ¿Ves? Te lo advertí, dijo Tomura, sobresaltando al chico mientras la sangre goteaba del cuerpo que sostenía. Era musculoso. Izuku tenía razón sobre él. Puede que sean villanos, pero no lastiman a inocentes. Esa era la regla tácita de la liga, y más les valía no cruzarla. SHHH, está bien, ahora no estás herido, ¿verdad? Izuku intentó consolar al chico que lloraba. Izu, revisa al niño si está herido. Podría ser pariente de los 4 furries. Parece que tenemos que traerlo de vuelta, dijo Tomura, mirando a Izuku y al niño, quienes temían acercarse, ya que podrían temer que los matara delante de ellos. Parece estar bien, solo algunos rasguños aquí y allá, nada grave, dijo después de revisarle las heridas y cargar al niño. Ahora, vamos a llevarte de vuelta a casa. Deben estar preocupados por ti, dijo, sonriendo amablemente al niño. No. Odio a los héroes. Prefiero estar solo que volver a casa en ese lugar. Gritó el niño mientras la atmósfera se volvía inquietante. Oye, chico, ¿cómo te llamas?, preguntó el peliazul con tono serio, mientras sus ojos brillaban en medio de la oscuridad. Soy Kota, dijo el niño llamado Kota con miedo evidente en su voz. Bueno, Kota-kun no es tan agradable, dijo Izuku mientras su rostro parecía inexpresivo, con tristeza y rabia reflejadas en sus ojos brillantes. No sabes lo afortunado que eres de tener un lugar al que llamar hogar y gente que se preocupe por ti. Porque nosotros mataríamos por tener solo eso cuando éramos más jóvenes que tú, dijo con seriedad en su voz, pero había algo de tristeza y calidez en cómo lo dijo. Kota miró al suelo avergonzado, tomando en serio las palabras de la pelirroja. Los tres caminaron hacia la cabaña mientras la pelea se desarrollaba. Eraserhead los vio. ¿Por qué está aquí su líder? Dejen ir al niño problemático, gritó Eraserhead yendo directo hacia ellos tratando de recuperar a Kota. Al oír esas palabras, Kota se dio cuenta de que estaba en manos de un villano. Miró a Izuku con miedo de ser usado como rehén o cebo, pero lo que dijeron lo sorprendió. El peliverde se rascó las mejillas mientras Tomura bloqueaba a Eraserhead. Para su sorpresa, lo bajó, le alborotó la cabeza y, con una sonrisa, dijo: un placer conocerte, supongo. Capítulo 13. Achoo. Resonó un estornudo en el bar. ¿Por qué siento que alguien está haciendo una estupidez ahora mismo?, preguntó el hombre de la niebla mientras se sonaba la nariz. Mientras tanto, Izuku estaba allí con Kota mirándolo fijamente, preguntándose por qué alguien como él sería un villano. Admitió que por un momento dio miedo, pero era amable y simpático para ser un villano. Madalai-san o Pixie Bomba-san, tartamudeó Midoriya, incómodo al hablar con adultos aparte de los miembros de la liga, esperando que lo avergüencen y le griten por no tener don. Estamos aquí para devolver a Kota-kun, verás, es peligroso estar solo de noche y te estamos atacando, pero es inocente. Por favor, cuida de él, dijo, inquieto cada vez que miraba al profesional, lo que lo hacía entrar en pánico aún más, cubriéndose la cara con las manos y empujando a Kota suavemente hacia Madalai al final. Maknae solo sangra por la nariz por la ternura, dejando a Spinner para defenderse de los profesionales, corriendo hacia Izuku a toda velocidad. Izuku es tan lindo. Solo deja a Shiggy en paz y vayamos a comer dulces más tarde con Luisa y Toga-chan, ¿de acuerdo?, dijo Maknae mientras quería adorar a su linda figura de hermano pequeño. Izuku, sorprendido por la acción, miró a Spinner forcejeando y a Tomura, gruñéndole a Maknae. Maknae-chan, hagámoslo luego con todos. Por favor, ayuda a Spinner Nii-san antes de que Shikun te deteriore. Le dedicó una sonrisa nerviosa a Maknae, lo besó en la mejilla y volvió corriendo a la batalla. Maldita sea, ser simpática es un trabajo duro, declaró mentalmente, guiñándole un ojo a Izuku.
Tomura gruñó mientras Spinner parecía agradecerle al dios de las manchas, modelo o quien fuera la ayuda que viniera. Izuku se rió entre dientes ante sus gestos tontos. ¿Les parece bien que nos vayamos? Vamos a ver cómo está Mostaza. Por alguna razón parecía un poco triste antes. Gritó Izuku, ya que estaban un poco lejos de él. Shigaraki desintegró la bufanda que lo sujetaba, dejándola demasiado corta para volver a usarla. Eraserhead simplemente chasqueó la lengua, buscando una oportunidad de acercarse mientras esquivaba las garras de Shigaraki. ¿Sí? Cuídate. Nos vemos en la base. Gritaron Spinner y Makne a la vez, sonriendo. Makne le sonrió con sorna. Spinner se sonrojó un poco y refunfuñó. «Cállate». Riendo, la pelirroja arrastró al hombre más alto por la muñeca mientras caminaban por el bosque. Cuando Eraserhead intentó al menos detenerlos, Spinner y Makne lo detuvieron. «Hace tiempo que no salen juntos, ya que nos consideran villanos», dijo Spinner, sintiendo un poco de pena por los dos. «Al menos que tengan una cita en el bosque para que mi barco zarpe». Continuó Makne mientras blandía su gran imán hacia Eraserhead, lo que hizo que retrocediera. TSK, los hombres de hoy en día no respetan a las mujeres que intentan huir de una doncella, dijo Makne intentando parecer dolida. ¿Qué clase de doncella usa gafas de sol?, gritó Spinner mientras esquivaba las garras de Tiger. Eso es porque soy una mala zorra. ¿De qué estás celoso? Makne lo miró con una sonrisa burlona. No digas palabrotas. Hay niños aquí, dijo señalando a Kota. Y así continuaron su pelea entre hermanos, sin perder energías. Incluso como villanos, se amaban no como una liga, sino como una familia. El único lugar al que pertenecían. Izuku se aseguró de que se sintieran así y los mantuvo a salvo, a su manera. Que se condenaran su refugio y su gente si permitían que alguien los separara. Aunque a veces actúen como si no les importara y se peleen, siguen estando agradecidos por ello. Así que se convirtió en un hábito para ellos mostrarles su amor y aprecio, intencionalmente o no. Los héroes, estudiantes y Kota se hacen la misma pregunta. ¿Son realmente villanos? ¿Es esto lo que se considera malvado? Parecían más personas normales que villanos. ¿Qué los hizo así? Davi, que se coló dentro, salió. Parece que el bastón de caramelo no está. Unámonos a los demás. Los alumnos y profesores voltearon la cabeza rápidamente, pensando que sería una mala experiencia. Simplemente bostezó, provocando que se le cayera una grapa. Oh, fue todo lo que dijo. Al oírse el tintineo del metal al caer al suelo, la carne de un lado de su boca quedó expuesta, dejando ver sus muelas. Algunos estudiantes lo miraron con asco y le gritaron como si hubieran visto un monstruo. Con cara de pocos amigos, tomó la tirita de repuesto que le dio Toga como algo gratis de su compra de paja. El solo recuerdo le hizo poner los ojos en blanco mientras se acercaba a Duofase, molesto por el diseño que se la ponía. PFFT, papanda, jajajaja, rió Makne al ver al Davi, que ahora tiene una venda de panda en la mejilla, y no solo eso, sino un maldito panda rosa. Duise, que estaba con él hace un momento, finalmente lo encontró para reírse de su cara. Jajajaja, qué lindo, Davi-chan, se agarró el estómago por reírse demasiado, pero se detuvo. Puaj, necesito lejía para esta mierda. Bueno, ahí va su trastorno de personalidad. Spinner, que estaba controlándose para no reírse, está muriendo internamente. Los héroes están estupefactos. ¿Qué pasa? ¿Acaso vivimos en el mismo universo? Mandalay simplemente usó su telepatía, muy confundida. Aquí están los villanos de Mandalay. Los estudiantes pueden usar sus dones. Y podrían estar planeando robar un bastón de caramelo. Capítulo 14. Aquí están los villanos de Mandalay. A los estudiantes se les permite usar sus dones. Y podrían estar planeando robar un bastón de caramelo. Al recibir el mensaje, tanto estudiantes como algunos profesores cuestionan la cordura de los villanos. Sin embargo, dentro del bosque se escuchó un grito molesto e irritado que fue suficiente para hacer que Satanás regresara del infierno para emprender una matanza. Ja. Si quieren dulces, van a una puta tienda de dulces. No al bosque, también están malditos. Villanos estúpidos. Les volaré el trasero.
chilló el Pomerania enfadado, haciéndose estallar pequeñas explosiones en las manos para demostrar su irritación mientras sonreía para sí mismo pensando que saldaría cuentas en el uso. Sí, es nada menos que el típico Bakugo Katsuki. El Pomerania con tanto ego y orgullo en su pequeño cuerpo. También conocido como Bakuno Echitsuki. Acho. Estornudó Izuku mientras sostenía la mano de Shigaraki. Parece que Mama Hiri ha vuelto a ser madre. Rió al pensarlo y le sonrió a Tomura. La acción solo hizo que el peli azul se sonrojara y se girara para que su supuesto hermano no pudiera verlo. Me encanta, quiero decir ese sí, puedo ver eso. Gritando para sí mismo como casi confesaba de la manera más estúpida que se le ocurrió. Izuku simplemente fingió ignorancia e inclinó la cabeza. Sabía lo que Tomura sentía por él y también lo amaba, pero no quería que la persona que amaba terminara lastimada. Le dedicó a la peli azul una sonrisa triste y tierna. Apretó el brazo de la otra para sentir su calor. Nunca olvidará esa sensación. Es tan cálida. Mientras disfrutaban del paseo, vieron al objetivo. El cabello rojizo y blanco partido por la mitad, una cicatriz de quemadura en la cara y ojos bicolores. La definición perfecta de mitad y mitad. También conocido como el bastón de caramelo andante, Todoroki Shoto. Pero no está solo, está con Bakugo y regresa al campamento para ayudar a los maestros, probablemente. Tomura e Izuku simplemente sonrieron. Parece que esta vez todo les favorece. Puede que sean fuertes, pero es fácil separarlos. Tomura da gracias a los dioses por no creer siquiera que después de un año la suerte esté de su lado. Quizás incluso derrame una lágrima de alegría en ese momento, pero ahora no es el momento. Le pidió a Izuku que se escondiera en un lugar seguro cerca de él mientras se acercaba a los dos. Uno de ellos tenía una sonrisa arrogante y lo miraba fijamente con una expresión monótona. Sin pensarlo, Bakugo saltó, acortando distancias. ¡Muere! Lanzando una enorme explosión a la cara de Tomura. Pero el peli azul simplemente esquivó hacia la izquierda. Es muy fácil, como dijo Izuku. Bakugo siempre empieza con un gancho de derecha. Sonrió para sus adentros mientras sujetaba a Bakugo agarrándole el brazo, desintegrándolo parcialmente en el proceso, provocando un grito del rubio. ¡Bakugo! Gritó el heteromaníaco preocupado por su compañero. Puede que no hablaran, pero seguía siendo un compañero. Y en ese momento estaba furioso ante el campamento donde su padre lo entrenaba, así que ansiaba escapar de la tortura que era su propio hogar. Pero los villanos tenían que venir y destruirlo. Sintió que su mano derecha comenzaba a temblar al sentir el frío emanar de sus manos. Tomura, al captar el repentino cambio de atmósfera, agarró el cuello de Bakugo con sus 4 dedos y dijo: «Ahora bien, no haría eso si fuera tú», dijo mirando a Shoto, cuyas manos lo apuntaban a punto de enviar una ráfaga de hielo en su camino. «Verás, puedo matar esto fácilmente en cuestión de un segundo, especialmente porque tengo una razón para hacerlo», advirtió señalando con su otra mano al rubio que estaba tratando de actuar duro. «Pero por ti haré una excepción, te unirás a nosotros o puedo matarlos a ambos aquí», dijo sonriendo al final. «Entonces, ¿qué será, héroe?». Los ojos del usuario de hielo se abren de par en par ante la amenaza. No, esas palabras no son una amenaza, es una orden y es lo suficientemente inteligente como para obedecerlas. Pero no es porque quisiera salvar al chico que tenía delante, es también un atajo hacia su muerte o su venganza. Sin embargo, no le importa en absoluto cuál sea. Hay una cosa segura. Sea lo que fuere, lo que apenas tenía en su vida, sus miedos, arrepentimientos y sufrimiento pronto llegarían a su fin. Se pronunció una sola palabra. Pero pareció resonar en la cabeza del rubio de pelo erizado. Todoroki Shoto respondió con una expresión impasible. «Bueno, no es que tuviéramos otra opción». Esas palabras resonaron en la cabeza del rubio. Él interpretó la respuesta como: «Porque eres débil, es tu culpa que hayamos perdido». Bakugo Katsuki sintió por segunda vez una sensación desconocida. Primero, fue el resultado del acoso que le había infligido a la peliverde, lo que lo convirtió en un villano. En ese momento estaba confundido, pero ahora lo tiene muy claro. Esto es lo que se siente al ser impotente, al ser débil y no poder defenderse en absoluto. Es como, el sentimiento es como. ¿Cómo se sintió Deku todos esos años? Se quedó allí tendido, incapaz de responder.
Nunca se había sentido tan inútil. Su piel palideció al mirar al suelo. Tenía la cara cubierta de sudor frío. En general, nunca volvió a ser el mismo cabrón arrogante. Shigaraki, que vio al otrora todopoderoso mocoso caer tan bajo, sonrió y se rió con alegría. Entre sus risas se filtra su malicia y sed de sangre, y con una sonrisa deja fácilmente que las palabras fluyan de su boca como un tono de miel empalagosamente dulce. Isu, ¿puedes cerrar los ojos y los oídos un rato? Solo necesito hacer algo, ¿ves? Izuku sabía lo que significaban esas palabras. Sin embargo, no es tan estúpido como para salvar a quien le mostró cómo era el infierno. Avanzó sigilosamente, acercándose cada vez más a los tres. El sonido de sus pasos se hacía más fuerte a cada paso. Sabía con certeza que Todoroki se uniría a ellos por su forma de actuar. Con confianza, se detuvo frente al rubio, que parecía haber visto un fantasma lentamente, levantó el rostro desesperado para mirarlo. Su rostro los hizo temblar de miedo. Al principio, el débil e inocente Mido Shigaraki Izuku esbozó una sonrisa siniestramente dulce y fría ante la idea de la muerte de alguien. Sus labios se acercan al oído del rubio y con una voz fría y sin emociones susurra las palabras que perseguirían al rubio por siempre incluso en la muerte. Te veré pronto en el infierno, Kachan. Dicho esto, Izuku esbozó una última sonrisa mientras tiraba lentamente del dedo de Shigaraki, la única línea que separaba la vida de Bakugo Katsuki. Al presionar el último dedo el cuello del rubio, sus gritos de dolor se hicieron más fuertes y el rostro de Izuku se volvió aún más feliz. Shigaraki ya sabía qué hacer. Así que presionó sus dedos con más fuerza. Cuanto más apretaba, más sentía como la piel y los músculos se secaban. La humedad de la sangre y los gritos de agonía ya no estaban. Solo quedaba un pequeño charco de sangre y su preocupación por el repentino cambio de la pelirroja. Pero sea cual sea el cambio, lo seguirían queriendo y aceptando igual. Después de todo, incluso con una familia alocada y peculiar, él todavía los quería y los veía como personas normales. Capítulo 17. Pero sea cual sea el cambio, lo seguirían queriendo y aceptando igual. Después de todo, incluso con una familia alocada y peculiar, él todavía los quería y los veía como personas normales. Por una fracción de segundo, Shigaraki cerró los ojos. Sin embargo, al abrirlos de nuevo, el panorama cambió. Era extraño, tan irreal el charco de sangre que una vez estuvo debajo de él fue reemplazado por la misma persona que supuestamente había matado. Izuku, que estaba frente a él, aún no había abandonado su escondite. Tan cegado por la rabia lo había cegado, que soñaba despierto con esas cosas. Pero se sentía tan real, no, era real. Sintió como Izuku tocaba sus manos al matar al rubio, sintió como sus dedos se hundían en la carne caliente y sangrienta del molesto bastardo. Entonces, ¿por qué está inmovilizando al mocoso otra vez? ¿Por qué está Izuku ahí? ¿Qué está pasando? Un sudor frío le goteaba de la frente mientras intentaba analizar lo que le estaba sucediendo. Su respiración se volvió cada vez más pesada, lo que parecía dificultarle la respiración. Siente un fuerte latido en la cabeza. ¿Acaso le está dando demasiadas vueltas? Si es así, debería volver a matar al mocoso. Después de todo, se sintió gratificante deshacerse de esa monstruosidad. Con una mirada vacía en el rubio, estiró lentamente los dedos. Los 5 estaban a punto de convertir la molestia en polvo. Cuando su mano tocó el cuello de la rubia, el melodioso grito de agonía y dolor llegó a sus oídos. Tan solo oírlo le hizo sonreír. Hoy es un día tan agradable para sentir esta sensación 2 veces. Pero antes de que pudiera matar por completo a la molesta rubia, un brazo le arrebató la mano. Pensó que podría ser su objetivo, también conocido como el hermano del panda quemado. Bastón de caramelo quemado, que se parece más a una menta, intentando contraatacar. No era otro que su amado Izuku, pero ¿por qué salvaría a quien le había hecho la vida imposible? Al mirar más de cerca, Shigaraki pudo ver el rostro de la pelirroja con mayor claridad. Sus ojos lo miraban fijamente, como diciéndole que ya era suficiente. En ese preciso instante en que lo entendió, arrojó al rubio a un lado y le dijo que esta vez tuvo suerte de que Izuku estuviera salvando su lamentable trasero. Se enfrentó a su objetivo y le dijo que viniera. Sorprendentemente, incluso sin rehén, obedeció.
Sin dudarlo, Shigaraki llamó a todos los miembros de Wearemotes plus Mamahiri para anunciarles que la misión había terminado. Podía oír a los demás vitorear, quejarse y a Toga decir algo sobre un flechazo. Esto está normal. No es tan secuestro ni nada. Se llama adopción sorpresa. Simplemente cerró el teléfono y esperó a que apareciera un portal. Y sorpresa, sorpresa. Los héroes bebés perezosos llegaron tarde, gritando y dando discursos heroicos, intentando fingir que estaban bien, como si acabara de asesinar a uno de sus amigos. Espera el teléfono. El odioso Oresama Bakuoe Koksuki, el apodo oficial de la liga, tiene amigos, ¡qué asco! Bueno, no importa, solo se quedan con cara de aburrimiento. Incluso el chico que secuestraron parecía sorprendido y tenía cara de verdad con esto, me voy. Sí, 100% hermano de las ojeras de Gucci. Qué mal humor. Poco a poco, todos seguían apareciendo en el bar. Pero era demasiado tarde para lo que estaba pasando. Kurohiri y Yafo se peleaban diciendo que tenían la custodia o algo así. Toga arrastró a las demás a una charla de chicas para contarles sobre su amor platónico. Los chicos quieren jugar al Uno, pero WH y Davi son tsundere. Asqueroso. Y el maldito Mustard pidió quedarse allí más tiempo porque, al parecer, también quería provocar un incendio, con lo que te identificas. Suspiró, qué fastidio. En fin, bienvenido al sumidero, Kandikane, dijo Shigaraki mientras caminaba también a buscar ti. Después de todo, su hermanita molesta está enamorada. Esto sería un buen chantaje. Shoto se quedó allí estupefacto, con el aspecto de un Pikachu sorprendido. ¿Soy yo a quien realmente querían secuestrar? Pensé que era el bastón de caramelo que tenía en el bolsillo. Todos en el bar tienen el mismo pensamiento en mente, es tan denso y estúpido, son hermanos seguro. Capítulo 18. Es tan denso y estúpido, son hermanos seguro. Sí, podríamos bromear con los bálsamos labiales. Gritó Shigaraki antes de que Davi pudiera terminar. No más adopciones sorpresa. Además, dejen de intentar secuestrar a los estudiantes héroes, esos son los más difíciles de, ya volví, bostezo, hora de dormir. Mustard acababa de regresar de provocar un incendio. A través de la disformidad de Kurohiri pudieron ver que arrastraba algo. Espera, ¿por qué? ¿Están ahí? Una mano. Por cierto, Davi pensó que te gustaría esto. Toma, un recuerdo. Mustard le lanzó el souvenir a Davi justo antes de irse a dormir. Eso captó la atención de todos y todos miraron lo que Davi sostenía. Bueno, parecía un poco feliz. Tiene esa sonrisa espeluznante otra vez. No puede ser tan malo. No, es malo. ¿Por qué Mostaza secuestraría al niño cuervo? Es Tokoyami, también lo van a adoptar. Todoroki los sobresaltó al aparecer frente a dicho niño con voz monótona. ¿Acaso cree que la liga adopta niños y no los secuestra, a pesar de que Shigaraki intentó matar a Bakugo? Sí, lo cree. ¿Seguro que cree que somos un centro de adopción? Pensaron All for One, Kurohiri y todos los demás adultos al mismo tiempo. Claro que lo adoptamos. Davi le dio una palmadita a Shoto en la cabeza mientras hablaba con semblante serio. Piénsalo, es un cuervo y nos tenemos a mí y al lagarto. Mientras seguía hablando, Spinner y Shigaraki empezaron a discutir con él. Pero aún así, continuó. ¿Y si le añades un cuervo, no nos vemos geniales y vanguardistas? Siempre soñó con abrir una tienda emo y gótica porque maldita sea. Él está invertido. Izuku simplemente se rió de Davi. Pensó que así debería ser la liga. Es caótica, pero al mismo tiempo, aquí es donde encuentra paz después de tanto tiempo. A veces, solo quería mostrarle al mundo esta escena. Puede que muchos los teman y los llamen villanos, pero al final también son personas con sentimientos, sueños y gente que los extrañaría. Pero incluso si vieran que esta sociedad sigue cegada por la verdad debido a lo que la comisión y los héroes les hicieron creer. Con eso en mente, Izuku haría cualquier cosa por su familia, incluso si tuviera que sacrificar lo que le quedaba de vida. La pelirroja sonrió y avanzó hacia todos. Toga incluso trajo mostaza para obligarlo a convertirse en un maniquí de tamaño natural como Davi, Shoto, Spinner y Tokoyami, quien ni siquiera se pregunta qué sucede al despertar. Y la razón es, juguete en la oscuridad.
Se divirtieron, incluso rieron mientras Izuku peinaba a Shoto con un look verde menta en espiral. Lo combinaron con un chaleco morado, una camisa negra, pantalones y zapatos formales, y el toque final lo dieron las gafas de sol extra de Maknae y el sombrero de compás. Parecía que le gustaba, aunque parecía un hombre de dulces, sobre todo con el gran moño morado como pieza central. Con el tiempo, cuentan historias divertidas, se hacen bromas y se burlan mutuamente. All for One se siente excluido porque Shigaraki lo llama Baby Boomer. Incluso se quedó sin aliento buscando un efecto más dramático. Porque lo crió como a su propio hijo. Es el efecto de dejarlo jugar a esos juegos sangrientos y brutales. ¿Qué le pasa a su crianza? Que Kurohiri esté en medio del grupo mirándolo con aires de superioridad. Y con eso, ahora está enfurruñado en un rincón, dibujando círculos en el sofá. Con un suspiro deprimido, acaba de poner películas populares de la época sin peculiaridades, películas de Disney. A mitad de la película, llamada Pinocho, sintió algo dentro de él que lo estaba carcomiendo. De repente, se dio cuenta. Joder, ni siquiera puede verlo. Eso le da ganas de llorar, pero no puede. Mientras se revolcaba en su autocompasión, ni siquiera se dio cuenta de que todo a su alrededor se quedó en silencio. Estaba a punto de apagar la televisión cuando oyó sollozos. Pensó que eran sus hijos adoptivos, pero la voz que salió fue un grito muy profundo. No. Gepetto no coma Cleo. No importaba que fuera 100% Magni. Incluso Stein parecía haber cumplido su misión de recopilar información. En ese momento, notó que todos empezaban a interesarse en ver la película y se sentaban a reír y divertirse. Sonrió. Parece que incluso él puede disfrutar viendo películas sin tener que verlas. Mientras continuaba su pequeño maratón de películas, Kurohiri estaba cocinando con Izuku, con una vista perfecta de la película. La siguiente película comenzó su presentación. En ese preciso instante sonó el timbre. Camino pizza a domicilio. A todos se les puso la piel de gallina. Kurohiri temblaba de furia con una sartén en la mano. Lo único que le molesta es que la gente coma comida para llevar antes de comerse su comida casera, sobre todo sus malditas albóndigas. ¿Quién fue el que pedía pizza? Espútalo. Mientras Kurohiri estaba haciendo que todos casi se orinaran en los pantalones, la película continuó reproduciéndose y la introducción de la película Shrek terminó cuando la frase que estaba a punto de terminar su amenaza, la canción de entrada y el sonido de la pared sonaron al unísono. ¡Aquí estoy!, gritó el número 1 al entrar al bar, en su máximo esplendor. Venimos a recuperar a nuestros estudiantes y al mismo joven Midoriya. Esa última declaración descuidada hizo que todos se volvieran locos. ¿Por qué se atrevió a decir esas palabras, sobre todo delante de Izuku/Suzu? Estamos deseando matar. ¿Por qué y qué te hace pensar que puedes irrumpir en mi casa y destruir mi comida, que con tanto esfuerzo preparé? Todos miraron a Kurohiri. Es cierto que los restos cayeron directamente en la olla. Y en lugar de una sartén, ahora sostiene un cuchillo. Es bueno saber que la basura morirá pronto. Capítulo 19. Fiel a ti. ¿Por qué y qué te hace pensar que puedes irrumpir en mi casa y destruir mi comida, que con tanto esfuerzo preparé? Todos miraron a Kurohiri. Es cierto que los restos cayeron directamente en la olla. Y en lugar de una sartén, ahora sostiene un cuchillo. Es bueno saber que la basura morirá pronto. Con eso, Kurohiri caminó lentamente, con la adrenalina a flor de piel, y la caminata pronto se convirtió en una carrera a toda velocidad, con un cuchillo en la mano y un chillido espeluznante. Su figura firme e impávida hizo que todos en la liga de villanos inconscientemente saludaran y cantaran Country Road mientras él seguía chillando. Bueno, eso les dio a los reporteros que llegaron a la escena algo de té para usar durante años. Kurohiri entonces acortó la distancia entre él y su archienemigo. Con un solo paso, comenzó su contraataque, blandiendo su cuchillo en puntos críticos y usando su teletransportación para evadir ciertos ataques. La lucha duró poco, pues Basura comenzó a debilitarse y cayó de rodillas. Maldita sea, ese combate es desequilibrado.
Kurohiri apoyó los pies en la espalda del supuesto héroe y alzó el puño en señal de victoria mientras todos victoriaban a Mamahiri, incluso Stein derramó una lágrima al aplaudir con furia y asombro. Sin embargo, esta pelea no es solo diversión, ya que los héroes aprovecharon la oportunidad para atacar a Kurohiri. Este no pudo escapar ni contraatacar, pues se sentía cada vez más débil debido a la brevedad de la adrenalina. La situación empeoró aún más al ser capturado por el mismísimo Endeavor. Podía sentir el calor de la mano del otro, intentando quemarlo vivo si se atrevía a mover un dedo. Ahora mira y diles quién es el verdadero villano. Villanos. Si se mueven o mueven un dedo, quemaré a su madre. Gritó Endeavor alto y claro. ¿Es estúpido? Tal vez realmente es una basura disfrazada y alguien se deshizo de su cerebro, fue lo que pensaron todas las ligas mientras gruñían de ira. All for One sonrió levemente con suficiencia al ver que usaban su as bajo la manga. De repente, oyeron a los demás policías y héroes de apoyo gritar horrorizados cuando una docena de Nomus empezó a causar estragos en el exterior y se abalanzó sobre el edificio. Endeavor, atacado por una de las criaturas, soltó a Kurohiri por un instante. Magne se dio cuenta de esto y usó su imán para atraer a Kurohiri hacia Toga. Con Kurohiri de regreso a la liga, comenzaron a contraatacar. Stein, Toga y Spinner acuchillaron y paralizaron a los héroes que se atrevían a acercarse. Duise y Davi quemaban a cualquiera con un don de largo alcance. Mustard usó su gas venenoso contra la policía lo justo para adormecerlos. Kurohiri, Magne y Compass se convirtieron en apoyo, redirigiendo y usando sus dones para ayudar a todos a esquivar los ataques. Mientras tanto, Shigaraki y All for One marcharon para atacar a quien más odiaban. All Might. Toda la liga está sincronizada. Su trabajo en equipo es mucho mejor que el de los héroes que solo piensan en salvar el pellejo. La guerra parecía tan desequilibrada con All Might de rodillas en el suelo. Pero porque Izuku presentía que algo malo estaba a punto de sucederle a su familia, esos sentimientos se hicieron evidentes cuando se escuchó una explosión. Todos en la liga detuvieron sus ataques, mientras Shigaraki y All for One caían al suelo. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al ver a su familia ensangrentada. ¿Qué acaba de pasar? Sus ojos se dirigieron a All Might. No lo habían notado antes, pero parecía que llevaba un equipo de apoyo. Parece que multiplica su poder por 10, pero ¿cómo? Al observar más de cerca, Izuku se dio cuenta de que se trataba de un equipo de apoyo creado por David Shield, el único invento ilegal que él creó porque aumentaba el factor de don de las personas que podían causar caos si un villano conseguía uno. Izuku sabía cuánto poder le daría un solo golpe. Si no hacía algo ahora mismo, su padre y Tomura morirían sin remedio. La imagen de ambos desaparecidos le aceleró la respiración mientras corría hacia donde estaban. All Might se acerca cada vez más. Justo cuando estaba a punto de golpear a los villanos, se formó un muro de hielo que le dio a Kurohiri tiempo suficiente para deformar a All for One y a Tomura. Izuku sabía quién lo había hecho y nunca estuvo tan agradecido por lo sucedido. Gracias a Shoto, sus dos personas más importantes estaban sanas y salvas. Izuku sonrió mientras intentaba disipar el miedo. Los ojos del héroe se abrieron de par en par con esa sonrisa, y los brillantes orbes verdes tóxicos de Izuku fueron suficientes para erizarles la piel y suplicar por su vida con la cara en el suelo. La expresión de Izuku se transformó en una cálida sonrisa, contrastando con una mirada fría y distante que le estremeció la espalda. Con una dulce voz venenosa, dijo, All Might, ¿quieres intentar destruir mi tercera vida después de destruir la segunda? Cantó con una voz llena de odio. ¿Tercera vida? ¿Segunda vida? ¿Qué quiere decir? Justo cuando All Might iba a preguntarle qué quería decir, Izuku lo interrumpió. Así fue el día que nos conocimos, su voz se fue apagando y All Might abrió mucho los ojos. Tenía un mal presentimiento. Con rostro serio y tono frío, continuó, saltí. Tras decir eso, rió para sí mismo. Sí, salté, ¿verdad? Pero estoy hablando y respirando ahora mismo, ¿no es raro? Le dedicó una sonrisa con los ojos cerrados. All for One y Shigaraki, que acababan de despertar, se quedaron atónitos ante esa declaración. Saltó. ¿Cómo? Yo estaba allí cuando intentó saltar en su edificio.
Estuve con él la mitad del día y no tenía ningún moretón, parecía normal. Se preguntó Tomura mientras observaba la figura de Izuku. Verás, ¿me afectó un don, o es una maldición? Probablemente ambas cosas. Oye, ¿quieres saber qué es? Sonrió mientras presionaba un dedo, haciendo que All Might se estrellara contra el suelo. El don que una anciana usó por lástima para cumplir mi único deseo. Rió de nuevo, como si le hiciera gracia lo que había dicho. Pero adivina que, deseaba ser amado, pero hasta mi muerte morí solo, todo porque no tenía don, dijo entre risas, haciéndole parecer un psicópata. Durante 11 años estuve solo, acosado, herido emocional y psicológicamente. Se quedó callado y me miró con una mirada de locura. Incluso intenté suicidarme muchas veces, pero cada vez que lo hacía, ese don se activaba solo, y aquí estoy, gruñó, disgustado por la palabra don. Todo a su alrededor se detuvo. Los héroes y villanos olvidaron su lucha tras escuchar lo que decía un joven. Vivió así 11 años cuando aparentaba solo 15. La liga lloró porque la persona que se aseguró de que encajaran y encontraran su lugar había sufrido tanto. Tomura y All For One se sintieron heridos porque Izuku nunca les había dicho ni una palabra al respecto. Sin embargo, estoy muy satisfecho porque conocí a mi familia, aunque el don parece seguir funcionando porque tengo un nuevo deseo, ¿ves? Miró a All Might y levantó la mano hacia él y el dedo hacia los periodistas. Y es destruir la sociedad de héroes para asegurarme de que mi familia esté a salvo incluso si tuviera que morir, y con eso sus manos brillaron, lentamente se giró hacia su familia y les dio una sonrisa amorosa. Adiós, gracias por todo el año, fue divertido. Ishii-chan, yo también te quiero. Y con eso, las lágrimas caen sobre toda la liga, y también las de Izuku. Al final, no pensó en sí mismo, solo en su familia. Si de algo se arrepentía, era de haber deseado al menos confesarse antes. Tal vez las cosas no serían tan dolorosas. Así, su figura, antes sonriente, se desvaneció en la noche. Solo se oían los sollozos y llantos de la liga. Lealty final. A medida que avanza la noche, las voces del grupo de villanos más temido, la Liga de Villanos, y su dolorosa pérdida se compartieron entre la gente de todo Japón, e incluso el mundo entero tiene los ojos pegados a la escena que se retrata detrás de sus pantallas. La escena que Izuku anhelaba mostrarle al mundo, incluso los más temidos y poderosos conocen los sentimientos de pérdida, arrepentimientos, tristeza y sobre todo son iguales a todos los demás, también son humanos. Lo más importante que la sociedad de héroes ha olvidado es que no hay villanos ni héroes en el mundo. Todos han cometido errores, han resultado heridos o han lastimado a alguien al menos una vez en la vida. Otros simplemente tomaron malas decisiones en el camino. Pero en lugar de que la sociedad los guiara por el camino correcto, los rechazaron y los etiquetaron como villanos. Rechazados por la sociedad, sin un lugar al que pertenecer. Mientras que sus supuestos héroes simplemente los impulsaron a convertirse en lo que se les etiqueta. Nadie se atrevió a pronunciar una sola palabra. Como mínimo, podían dejar que los villanos reflexionaran sobre su derrota. Incluso Endeavor, que se oponía a que los villanos hicieran lo que quisieran, fue detenido por los demás héroes. La liga se quedó allí, llorando. Se consolaban mutuamente, de pie en el mismo lugar donde una vez estuvo Izuku. Los sollozos cesaron cuando Dabi pronunció algo. La nota. La liga se detuvo y lo miró fijamente, pensando que podría estar relacionado con lo que le pasó a Izuku. En lugar de hablar, simplemente le entregó un papel a Shigaraki. Recordó la primera vez que conocieron a Izuku, el día en que finalmente encontraron su lugar, gracias a la pelirroja que se aseguraba de que todos encajaran. Fue el día en que el bar se volvió loco por la Navidad, cuando Izuku lo encontró en la trastienda con la excusa de que necesitaba ayuda para entrenar con algo. Fue entonces cuando Izuku le dio esa hoja en blanco y le pidió que la guardara hasta que pasara algo. Y si algo pasaba, que se la diera a Shigaraki. Al principio, pensó que era una broma que el papel no tuviera nada escrito. Pero a medida que transcurría el día, las marcas se fueron aclarando, formando letras lentamente. Así que lo guardó, pensando que podría ser muy importante para Izuku, así que siempre lo llevaba consigo. Esperando paciente y silenciosamente hasta que llegara el momento de entregárselo a Shigaraki. Y justo como lo había imaginado, las palabras se formaron.
Parecía una carta. Shigaraki recorrió con la mirada el pequeño trozo de papel mientras leía, con lágrimas en los ojos. Al llegar a la última línea, abrió mucho los ojos. La leyó con atención y salió corriendo cada vez más rápido, con la liga a sus espaldas, siguiéndolo con preocupación. Al llegar a su destino, se detuvo y miró el papel lentamente. Parecía un pequeño parque abandonado, cerrado por el óxido acumulado en la cerca. Desintegró las cadenas que le impedían entrar. Y con el crujido de las pequeñas puertas al abrirse, entró lentamente, mirando el papel de vez en cuando y volviendo a caminar. La Liga y Davi solo se preguntaban qué habría escrito el papel que lo impulsaba a actuar así. Pero no lo cuestionaron y simplemente siguieron siguiéndolo. Los condujeron a un pequeño río poco profundo, lleno de musgo en la superficie, con un puente improvisado de un solo tronco que parecía estar podrido, como si hubiera estado allí durante años. Shigaraki continuó cruzando el río mientras sus pasos se aceleraban. Y al final del claro, un árbol descansaba en medio de los árboles. Al llegar al árbol, volvió a llorar al sentir que sus rodillas se hundían en el suelo. La Liga intentó consolarlo, pero sus palabras fueron ignoradas, pues Shigaraki se quedó mirando fijamente el árbol con más lágrimas escapándole de los ojos. Con dedos temblorosos, señaló, mientras la Liga lo seguía con la mirada, el tronco del árbol. Todos jadearon y sollozaron mientras la vista se aclaraba con el amanecer. Junto a ese árbol yace un niño de no más de 4 años con la misma mata de pelo verde y pecas simétricas en cada mejilla. El lugar donde se encuentran ahora mismo es donde Izuku pasó sus últimos días solo, sin nadie a quien abrazarse. Pero su rostro lucía tan tranquilo que sonreía mientras el árbol lo envolvía por completo. Su cuerpo y complexión parecían vivos, pero no tenía pulso ni respiraba. Sin duda, dormía eternamente. Así ha sido durante los últimos 11 años. Parecía que el mundo tenía un poco de compasión para darle un merecido descanso, libre de los problemas que una vez lo agobiaron. Shigaraki dejó caer el trozo de papel mientras se llevaba las manos a la cara, luciendo como si solo quisiera desaparecer del mismo mundo cruel que le quitó su amor antes y después de enamorarse de él. All for One simplemente se quedó allí con tristeza y dolor después de los años de su ausencia en la vida de su único hijo. Acaba de descubrir que se había ido de las profundidades del mundo desde hacía mucho tiempo. Todos estaban muy dolidos por su pérdida. Algunos fueron mucho peores que otros. Pero como decía la carta que les dejaron, por favor, sigan viviendo y encuentren su propia felicidad. Estaré con cada uno de ustedes y los amaré por siempre. No me arrepiento de haber pasado los últimos momentos con ustedes. Hasta que nos volvamos a encontrar, mi familia eterna Ishii-kun. Izuku. Así, continuaron luchando y avanzando por lo que representan. Incluso derrotaron a la Comisión de Héroes gracias a Izuku. Parece que este compartió con los medios algunos archivos sobre las fallas de la comisión, como la corrupción, el tráfico de drogas y la trata de personas. Logró que la mayoría de la población apoyara los ideales de la Liga. Y finalmente, gobernaron Japón junto con otros países que se aliaron con sus principios. Crearon leyes y normas para proteger y apoyar a las personas con características débiles y malvadas, ayudaron a las personas en situación de pobreza y detuvieron el tráfico de personas y el tráfico de drogas. Durante una de esas incursiones, incluso salvaron a una chica que Shigaraki acogió y que le recordaba a Izuku. Se llamaba Eri y la usaban para fabricar drogas antidonación debido a su don. Shigaraki la adoptó como su propia hija para ayudarla a superar el trauma y asegurarse de que no volviera a ocurrir. Todos en la Liga han avanzado enormemente en la búsqueda de su propia felicidad. Algunos incluso dejaron de ser villanos por un tiempo para llorar la pérdida. Pero son inseparables porque, aunque no tengan parentesco de sangre, siguen siendo familia. Davi, Shoto y Tokoyami abrieron su propia tienda de ropa emo llamada Ravenly. Erduise, Toga y Mustard son inseparables y actúan como hermanos. Spinner y Stein se convirtieron en maestro y discípulo. Compass montó su propio teatro con espectáculos de magia y obras sobre su época en la Liga. Magne finalmente encontró a un buen chico que todos admiraron. Kurohiri y All for One abrieron un café de gatos donde mucha gente va a relajarse. Puede que todos parecieran felices, pero en realidad hay algo que los preocupa más. Shigaraki. Desde que Izuku se fue, se deprimió.
Incluso a veces sufría ataques de pánico o intentaba suicidarse. A veces, simplemente caminaba murmurando, sin comer ni bañarse. Pero siempre que eso sucedía, la liga estaba ahí para impedírselo. Lo apoyaron para que se recuperara. Le recordaron la carta de Izuku y que aún tenía una familia con él. Afortunadamente, eso se detuvo gracias a Eri. Pasaron muchos años y superó las críticas. Empezó a cuidarse más, a pasar más tiempo con su familia y a hacer nuevos amigos. Encontró la felicidad. Pero nunca tuvo un amante, ni siquiera hasta su último aliento. Murió de viejo. Muchos de sus amigos, familiares y su hija sobrevivientes asistieron a su funeral. Pero nadie estaba triste ni lloraba. En cambio, sonreían porque por fin estaría con la persona que más anhelaba ver, Izuku. Allí está junto al ataúd, vestido de traje, con un anillo en la mano y una sonrisa en el rostro. Su rostro ya podía indicar que por fin se había reencontrado con su amada. All for One, que ni siquiera creció un poco, simplemente sonrió. Parecía que estaría aquí cuidando de tu hija y de tus futuros nietos. De verdad, son perfectos el uno para el otro, son leales el uno al otro. Espero que les haya gustado la teoría. Recuerden que en mi Patreon subo contenido, ya saben qué contenido subo en mi Patreon, pero teniendo la membresía de mi Patreon tienen historias exclusivas de ya saben qué. Les recomiendo, usen auriculares, no sean boludos.